Muy buenas noches, bienvenidos al Cascabel en 13. El 1 de octubre hace ya tiempo que dejó de ser una cita política para convertirse en un problema de orden público y bastante gordo. La consulta va a ser probablemente un fracaso, pero eso quizás sea lo de menos a esta hora. Esta misma tarde, la Guardia Civil ya ha requisado de nuevo en Igualada más papeletas. Se habla de entre 2 y 3 millones y medio de papeletas para ese referéndum y también 4 millones de sobres. Por tanto, lo que ahora mismo preocupa es cómo garantizar la seguridad y el orden público el domingo, cuando hay gente que está empeñada en desafiar las órdenes judiciales y a las fuerzas de seguridad del Estado. La Asamblea Nacional Catalana, esta organización que ejerce de brazo ejecutor de lo que la Generalitat ordena, pretende colapsar los colegios electorales desde las 7 de la mañana, desde una hora antes de su apertura, para hacer frente a la orden judicial de impedir que abran sus puertas. También, como saben ustedes, se recela del papel que puedan hacer los Mossos de Escuadra, cuyos jefes, el consejero de Interior, sin ir más lejos, antepone la convivencia ciudadana y la seguridad al cumplimiento de la ley. Hoy el consejero Forn sugiere que la policía se abstenga de intervenir y de cumplir la orden emanada de un juez si ese cumplimiento genera problemas de orden público e incidentes, y por tanto la ley allí al desván. Y sin ley, amigos, no hay democracia y no hay Estado de Derecho, pero a estas alturas de la película ya les da igual cometer más y más ilegalidades. Esa sensación de impunidad tiene que encontrar respuesta firme y precisa del Estado de Derecho si no queremos que el Estado, salga del orden separatista, fané y descangallado. Esta noche además vamos a contar aquí en el Cascabel con el testimonio de María del Mar. María del Mar es vecina de Castelldefels y es otra víctima de la presión y del despotismo que están ejerciendo los separatistas contra todos aquellos que rechazan la consulta porque es ilegal. Susana Ollero, buenas noches, cuéntanos. Buenas noches, Antonio. Pues sí, vamos a hablar con María del Mar Sicilia. Ella es de Castelldefels y justo este pasado domingo recibió una llamada a las 9 de la noche. Era su centro de salud para informarle dónde y cómo tenía que ir a votar el 1 de octubre. María del Mar piensa que sus datos han sido cedidos desde el centro de salud hasta los organizadores del referéndum, por lo que ya ha puesto todo en manos de la justicia. Así que también hablaremos de esta nueva polémica, la de los centros de salud que se están convirtiendo en nuevos centros de votación para el domingo 1 de octubre. Será en unos minutos aquí en el Cascabel. Y Paola Sánchez, pendiente de esos testimonios, comentarios, de esos vídeos que ustedes les envían, y también del barómetro. De la pregunta que nos plantea esta noche. Buenas noches, Paola. ¿Qué tal? Buenas noches, Antonio. Bueno, pues a 3 días ya para ese 1 de octubre vamos a formularles una pregunta que a algunos les resultará un poco obvia, pero que a otros no. Y la pregunta es tan sencilla como si cree que el domingo se va a celebrar el referéndum. ¿Qué opinan ustedes? Necesitamos saber lo que opinan desde sus casas. Para ello, pueden contestarnos con un sí o con un no en los 2 teléfonos que van a aparecer en pantalla, el que acaba en 1 como cada noche para respuestas positivas, el que acaba en 2 para respuestas negativas, y además pueden hacernos llegar todo lo que opinen pues por varias vías. Tienen este teléfono que les apuntamos ahora mismo para que nos envíen sus WhatsApps, tienen también el Twitter, es el Cascabel 13, y hoy les pedimos que lo acompañen todos esos mensajes con el hashtag @elcascabel28s. Las 10 y 11 minutos de la noche, 9 y 11 en Canarias, es hora de repasar las claves informativas del día. José Luis Pérez, buenas noches. Hola, Antonio, muy buenas noches. ¿Qué nos cuentas de entrada? Pues de momento, una vez más, Cataluña. ¿Sabes qué? La última hora es esa operación de la que hablabas en Igualada, donde la policía se ha incautado de 100 urnas. Esa sigue siendo una de las grandes incógnitas. ¿Dónde están las urnas? Y de al menos, como apuntabas, 2,5 millones de papeletas para el referéndum que pretenden organizar el próximo domingo. Enseguida vamos a ver con detenimiento esa operación, pero sin lugar a dudas en este asunto la gran imagen del día es esta que vemos, esa reunión de la Junta de Seguridad convocada de manera unilateral por el gobierno autonómico catalán, en la que se han sentado en una misma mesa representantes del gobierno autonómico y del gobierno central. El conseller de Interior, Joaquín Forn, ha dicho que los Mossos de Escuadra serán quienes decidan si se debe intervenir o no el domingo, es decir, como apuntabas también, Antonio, no acatar al menos completamente la orden de una juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ha obligado a los Mossos y también a la policía y a la Guardia Civil a evitar que el domingo haya referéndum. Estas eran las declaraciones del conseller de Interior, Joaquín Forn. Es importante el cumplimiento de la ley. Es importante el cumplimiento de la ley. Es importante el cumplimiento de las decisiones judiciales. Pero hay un bien superior que es la convivencia ciudadana. Superior que es la convivencia ciudadana.
Y claro, el número 2 del Ministerio del Interior, José Antonio Nieto, insistía en que tanto la policía como la Guardia Civil obviamente cumplirán esa orden judicial y que por tanto van a actuar. Ojo, decía el número 2 del Ministerio, actuarán además con determinación. Si se cumple lo que establece o lo que fija la juez, que es que no se puedan abrir esos colegios, no tiene por qué haber una respuesta violenta por parte de nadie. Esa es seguramente a esta hora la gran preocupación, si puede haber actos violentos el domingo en Cataluña. Luego lo vamos a analizar también con detalle. Desde el punto de vista económico, cuidado con esto, porque el Banco de España, es decir, no el Gobierno, ha advertido de que lo que está ocurriendo ya, sin esperar al domingo, lo que está ocurriendo en Cataluña puede perjudicar seriamente, han dicho, a la recuperación económica en nuestro país. Es verdad que no es más que una frase en el boletín del Banco de España, pero es una frase muy preocupante. Y todavía en el apartado económico, en esto del referéndum en Cataluña, quiero que escuches, Antonio, las declaraciones de Luis de Guindos. El ministro de Economía ha estado hoy en TV3, en la televisión pública catalana, y allí ha dicho que el Gobierno, que el Estado, que el Reino de España está tratando a la Generalitat como una madre. ¿Por qué lo ha dicho? ¿Y por qué como una madre? Porque hoy mismo el Gobierno ha autorizado el envío de 1.900 millones de euros más del Fondo de las Autonomías, del Fondo de Financiación Autonómica, 1.900 millones de euros más a Cataluña. Es prácticamente un tercio del total, de todo el dinero que se envía a las comunidades autónomas, un tercio va para Cataluña. Como una madre. Luis de Guindos, TV3. Por ejemplo, en el caso de Cataluña, el FLA pues ha financiado a tipos cero y, como yo siempre digo, como una madre, no como una madrastra, porque el Tesoro Español es una madre. Y luego estos días hemos tratado de determinar, Antonio, si hay disensiones dentro del independentismo en torno a si declarar de manera unilateral la independencia o no hacerlo. Decíamos que los antisistema de la CUP están tratando de empujar, entre otros, a Puigdemont para que prácticamente la misma noche del pretendido referéndum se declare de manera unilateral la independencia. Y también hemos escuchado en los últimos días aquí, en el Cascabel, que el propio presidente de la Generalitat ha dicho que ese, en principio, no es un modelo y que, en todo caso, tendría que ser el Parlamento quien hiciera esa declaración de independencia. Bueno, pues hoy Raúl Romeva, al que le gusta ir de ministro de Exteriores, se ha ido hasta Bruselas y ha tirado por la calle de en medio. Ha dicho que la declaración de independencia sería en las 48 horas posteriores al resultado del referéndum, si ese resultado es un sí. Si gana el no, lo tendremos que aceptar. Habrá elecciones autonómicas y la vida continuará. Pero si gana el sí, el Parlamento declarará la independencia 48 horas después. Dejamos de momento los asuntos relacionados con ese referéndum ilegal. Vamos a escuchar algo que hoy tiene lugar en Herrera, en COPE, en Casa de Herrera, en COPE concretamente. El testimonio impresionante de una mujer que tras 20 años de matrimonio descubrió que su marido era yihadista, una radicalización que además ocurrió de la noche a la mañana. La convivencia llegó a convertirse además en una pesadilla porque su exmarido ya, le ponía vídeos a su hijo mayor en un intento de adoctrinarlo, vídeos con decapitaciones. El testimonio de luego es impresionante. Sí, es un testimonio desgarrador. Es el testimonio de ella, de Raquel, que efectivamente convivió varios años con un condenado por pertenecer a los terroristas del Daesh. De hecho, efectivamente, trataba de adoctrinar no a niños que no conocía, incluso a su propio hijo, de tan solo 12 años, y le trataba de adoctrinar con esos vídeos en los que se veían decapitaciones. Le decía también Raquel a Herrera que la vida desde ese momento para ella es un auténtico infierno y que todavía hoy le hacen pagar los terroristas, los yihadistas, aquellos momentos de vida con su marido, entonces hoy detenido, arrestado por pertenecer al Daesh. Él le habló directamente de la yihad, de que era una obligación musulmana, que había niños más pequeños que estaban allí luchando, que tenía que ser un mujahidín. Le enseñaba vídeos pues de decapitaciones, de gente inmolándose. Me taparon los ojos muy fuertemente y me dijo: cállate, deja en paz a nuestros hermanos, porque ahora os toca sufrir a vosotros. Deja de ir a las comisarías. Ahora tienes a los periodistas de tu lado, pero se van a olvidar de ti. Y cuando se olviden de ti, será cuando vendremos a por ti.
Y además hoy en el Congreso hemos visto una imagen que por desgracia no se repite mucho, una imagen de unanimidad. ¿En qué se ha registrado esa votación unánime a la hora de aprobar las medidas, 200 nuevas medidas para la lucha contra la violencia que todavía sufren las mujeres? Nuevas medidas que lo que pretenden es mejorar esa protección a la mujer, también mejorar la protección a los menores, que son considerados también víctimas. Falta todavía algo importante, que es la dotación presupuestaria de esas medidas. Y además hoy, por desgracia, Antonio, hemos tenido que lamentar precisamente otra víctima mortal de la violencia contra la mujer. Ha ocurrido en Sestao. Una mujer de 32 años ha sido asesinada por su marido, que la ha degollado y después se ha tirado desde un 7º piso. 1.000 millones son los que se han destinado. Vamos a ver si al final llegan esos 1.000 millones y realmente se frena esta violencia contra la mujer en la medida de lo posible. Vamos, hoy en el metro de Madrid ha habido escenas de pánico y de miedo, más que justificado. Alguien ha tirado de pistola, en este caso pistola de fogueo, en una pelea y lógicamente ha sembrado el desconcierto y el miedo y el pánico entre los viajeros de ese vagón en una parada del metro del Carmen. Sí, susto, y además susto, como decías, morrocotudo. Ha sido en torno al mediodía y al parecer el origen de este incidente, llamémosle así, ha sido una pelea entre dos hombres que ya han sido detenidos. Efectivamente, uno de ellos utilizó esa pistola simulada, evidentemente para las personas que estaban en el metro, en esa línea del metro, en ese momento, el metro que ha sido desalojado, el tramo ha sido interrumpido también de inmediato. Para los testigos, para las personas que estaban en ese momento, ha sido uno de esos momentos que no olvidarán en su vida. Escuchamos a algunos de ellos. Miedo, venía por todo el metro, venía con miedo porque no sabía qué pasaba o qué era. Un chico jóvenes con mucho trenza llevar a la policía y otra mujer como un poco mayor pero con mucho miedo. Y seguimos pendientes de la noticia sobre el hallazgo de los dos cuerpos, que podrían ser de Mar y Paula, en el pantano de Susqueda, en Gerona, pero la autopsia no ha confirmado su identidad y por eso se le está practicando la prueba de ADN. A ver en qué queda. Es todavía un crimen sin resolver, con muchas incógnitas abiertas. Es todo un misterio, efectivamente. Falta por determinar de una manera totalmente sin género de dudas que ellos son los dos jóvenes desaparecidos, los cadáveres que aparecieron en ese pantano, en Susqueda. En todo caso, hoy hay algunas novedades. Por ejemplo, han cobrado mayor importancia las declaraciones de un testigo que dijo escuchar disparos la misma noche en la que los dos jóvenes desaparecieron en Susqueda. Ese es un testimonio que ahora, insisto, cobra especial fuerza. Y la policía, los Mossos, tienen ya absolutamente claro que estamos hablando de un asesinato y buscan al menos a dos posibles sospechosos de ese crimen. Bien, pues vamos con el tiempo, José Luis. A ver qué nos depara el tiempo de mañana y del fin de semana. No te traigo las noticias que esperas escuchar. Seguimos igual. Alguna nube va a haber, ¿eh? Alguna nube habrá. Pero lluvias, más redondo. Nubes tiesas, hay que decir, o sea, nada, secas. De estas que secas te como la mojama. impiden tomar el sol que hoy, aunque estemos en otoño, más de uno ha podido tomar en la playa, ¿eh? Así que creo que eso, Marc, va a seguir así, al menos durante las próximas horas. Cristina López Arlisti, buenas noches. Muy buenas noches, ¿Qué don está Antonio usted Jiménez? leyendo con tanta profusión e interés? La sucesión de noticias sobre lo que acontece en Cataluña varía cada 5 minutos y es absolutamente instantánea y constante. ¿Con qué te quedas esta noche a esta hora? Dame un titular, venga. Bueno, yo me quedaría con la llamada de las asociaciones de padres, de la FAPAC, la Federación de Asociaciones de Padres en Cataluña, para que los niños ocupen los colegios con fiestas del pijama y con acampadas desde el viernes hasta el domingo, de tal manera que en ningún momento los centros escolares sean vaciados y obligar con ello a generar un problema con la policía, ¿no? Al fin y al cabo, de lo que se trata es de una absoluta inconsciencia, porque poner 1 millón de personas en la calle sin tener en cuenta que es absolutamente inevitable que haya un chaval de 17 años que pierda la cabeza o que se desordene es irresponsable, porque va a haber heridos. Y esperemos que solo sea eso, ¿no? Ojalá. Es gravísimo y nos lleva a todos a preocuparnos muchísimo por España. Fernando Lázaro, buenas noches. Buenas noches, don Decía que esto ya es un problema de orden público, que la cita política es lo de menos, ¿no? Por ahí va mi enfoque. Yo creo que hoy vivimos todavía con mayor contundencia la incertidumbre del papel que vamos a vivir en las próximas
próximas horas y que tienen que desarrollar los Mossos de Escuadra. Es decir, la maniobra última de Puigdemont, convocando una junta de seguridad que no tenía ningún sentido convocarla, haciendo nuevas trampas al solitario, y el mensaje que traslada Puigdemont al Ministerio de Interior de que las resoluciones judiciales para él son papel mojado, pues aumenta todavía más la preocupación de la actitud de ese cuerpo policial, que es clave para, bueno, pues para hacer frente a una situación de riesgo de seguridad ciudadana. Bueno, Fátima Iglesias, buenas noches, Fátima. Muy buenas ¿Qué titular noches, Antonio. tienes? Pues tengo el titular de que estamos viviendo probablemente el peor momento de la democracia, quitando el 23F y salvando la lacra de ETA, que cualquier chispa puede desatar en este momento un incendio. Ahora mismo estaba leyendo en Twitter que hay un coordinador de Izquierda Unida de una localidad valenciana que ha amenazado de muerte a un diputado del Congreso del Partido Popular, diciendo que si hay guerra, el primero que matarán es a él. ¡Qué barbaridad! ¿Quién es ese animal? Pues es un concejal de Izquierda Unida de Segorbe, de una localidad valenciana, y la amenaza de muerte le ha llegado a Barrachina, un diputado del Partido Popular en el Congreso, ¿no? Algo que se está investigando en este momento y que ya se ha puesto en manos de la policía. Quiero decir que ahora necesitamos mantener la calma y necesitamos generar cualquier cosa que nos lleve a evitar las tensiones que se pueden desatar en cualquier momento. Sí. Es verdaderamente preocupante. Javier Gallego, buenas noches. Javier. Buenas noches, Antonio. Pues yo sigo en la estela de la preocupación. La pasada semana mostré dentro de esa preocupación optimismo y cierto alivio porque se había puesto en marcha la democracia y el Estado de Derecho, pero hoy reconozco que estoy más pesimista, que hay mucha preocupación de cara al domingo. Hay muchos interesados, desgraciadamente, en que haya violencia, que haya altercados. Mi aplauso, de nuevo, subrayo, mi aplauso a la policía y a la Guardia Civil por la templanza y la profesionalidad que están demostrando hoy y que seguro lo van a tener muy complicado, pero seguro van a demostrar también el domingo. Y mi duda, que la planteaba Fernando Lázaro la pasada semana, y yo hoy coincido desgraciadamente con él, mi duda de que los Mossos sean unos verdaderos aliados de la policía y de la Guardia Civil el próximo domingo. Bueno, luego hablaremos con algunos expertos sobre ese particular. Hoy, esta tarde, se han interceptado más papeletas. Se habla de entre 2 y 3 millones de papeletas, de 4 millones de sobres. También se han identificado unas urnas. Parece que las urnas, estamos hablando de un almacén en Igualada, en Barcelona, las urnas corresponden a una empresa de eventos que las alquila para hacer referendos, o en este caso, elecciones deportivas, en referencia, por ejemplo, al Barça, elección del presidente, etcétera, etcétera. Ha tomado nota la Guardia Civil y las ha dejado ahí. Se ha llevado las papeletas, o sí, los términos de papeletas y, naturalmente, los sobres. Y hoy ha habido una reunión de esa Junta de Seguridad que la ha convocado el señor Puigdemont, en fin, como decía antes Fernando Lázaro, para constatar lo que ya sabíamos, que ellos siguen adelante, y advertir que hay que anteponer la seguridad, la convivencia, a la aplicación de la ley. Hoy en esa reunión lo que sí ha quedado claro, José Luis, es que el ambiente tenso entre Puigdemont, el consejero de Interior y el mayor de los Mossos, el secretario de Estado de Seguridad, el delegado del Gobierno y el responsable del operativo policial en Barcelona, el coronel de la Guardia Civil, Pérez de los Cobos, el ambiente tenso se podía cortar con un cuchillo jamonero. Tremendo. Las caras eran de funeral. Sin lugar a dudas, y al final de ese encuentro, en el que es verdad que han entrado, obviamente, estrechándose la mano, el final de ese encuentro, las versiones han sido completamente opuestas. Pero vamos con esa operación de la que hablabas en Igualada, en el Ayuntamiento de Igualada, donde efectivamente la policía se ha incautado de al menos 2,5 millones de papeletas para el referéndum y también un centenar de urnas. Es verdad que desde el Ayuntamiento están diciendo que eran urnas para clubes deportivos, para las votaciones de clubes deportivos, pero a esta hora esa versión al Ministerio del Interior no le acaba de cuadrar. ¿Dónde estaban las urnas? Las urnas estaban en el altillo de un almacén del Ayuntamiento de Igualada e, insisto, ahora mismo el Ministerio del Interior no tiene todas consigo que la versión que está trasladando el Ayuntamiento de Igualada, eso de que fueran para clubes deportivos, quizá para unas elecciones en el Barça, sea la correcta. En todo caso, también se mantiene la custodia en algunos almacenes del Ayuntamiento de Barcelona para evitar que se utilicen otras urnas. Las urnas que son propiedades
Estado que se emplean habitualmente en otro tipo de elecciones. En Barcelona, que es donde nos vamos a situar de inmediato, donde a lo largo de toda la jornada ha habido incidentes, ha habido manifestaciones, ha habido algún corte de carretera, ha habido, ya digo, estudiantes que han participado en la multitud de huelgas convocadas. Vamos a ver cuál es el ambiente que se vive ahora mismo allí en Barcelona. Está nuestra compañera Cristina Bravo. Cristina, buenas noches. Sí, aquí en la plaza del Ayuntamiento de Barcelona, un grupo de ciudadanos de manera espontánea se ha querido concentrar para decir no al referéndum. Al grito de Viva España y referéndum ilegal, aseguran que ellos quieren salir a la calle para decir no a ese referéndum. También esta tarde, mientras han continuado los registros en la localidad de Igualada, la Guardia Civil entraba en una nave en la que ha encontrado 2,5 millones de papeletas, unas 100 urnas y 4 millones de sobres, aunque el alcalde de la localidad lo ha negado a través de Twitter. Lo cierto es que hay imágenes que confirman este registro de la Guardia Civil. Y mientras en Barcelona siguen custodiadas esas urnas por parte de la Guardia Urbana, que por orden de la Fiscalía estarán al menos controladas hasta el próximo 1 de octubre. Gracias, Cristina. Decíamos lo último de esta misma tarde, esa operación en el Ayuntamiento de Igualada en la que la policía se ha incautado de papeletas para el referéndum, también de urnas. Esa operación viene después de que a primera hora de la mañana el presidente Puigdemont, en una red social, en su cuenta de Twitter, colgara este vídeo, un vídeo en el que se ve cómo lo que se imprimen son papeletas para el referéndum. Insisto, eso ha ocurrido esta mañana. Puigdemont ha convocado o ha publicado en su red social de Twitter ese vídeo. Esta tarde ha habido una operación en Igualada. Y por supuesto, en todos los preparativos para el referéndum que están llevando a cabo los independentistas, se siguen viendo imágenes como esta, la utilización de niños, de menores, de pequeños de apenas 8, 10 años en multitud de actos independentistas. Miren. ¿Cuántos años tenéis? ¿Qué? Yo ¿Cuántos años tenéis? 9. Vamos a hacer 9. Pero vosotros sabéis para poner esto. Sí, necesito. ¿Lo que significa esto? Alma, queremos votar para ser libres, para ser independientes. O sea, no estar manipulado por otro, o sea, ser más libres, ¿no? Bueno, recuerdo que efectivamente este tipo de utilización de niños, de menores, ha llegado incluso a Europa y también la Fiscalía ha dicho que lo va a estudiar. No, la Fiscalía ha advertido a los padres que pueden incurrir en un claro delito. Y a los colegios, a los padres y a los colegios. Por supuesto, si lo consienten, ante la evidencia de que están utilizando a los niños de una forma miserable y lamentable. Por cierto, a propósito de la reunión de seguridad, después de ese encuentro, el secretario de Estado de Seguridad, lo leo de Europa Press, la agencia de noticias, el secretario de Estado de Seguridad y el delegado del Gobierno en Cataluña, el señor Millo, Nieto y Millo, se han ido con otros grupos, con más gente de la delegación del Gobierno en Cataluña a almorzar a un restaurante, a un céntrico restaurante de Barcelona, del Paseo de Gracia, y ahí se han encontrado con un grupo de personas que estaban también almorzando y que estaban preparándose para el referéndum, preparando el mambo del próximo día 1, por lo visto. Una señora, parece ser que con buen aspecto, muy bien arreglada, cuenta Europa Press, leo textualmente, ha increpado a Millo y a Nieto, les ha insultado, les ha dicho absolutamente de todo, evidenciando ese totalitarismo y excluyente que singulariza a los separatistas, y ha pedido al propietario del restaurante que o los echaba o los cambiaba de sitio o ellos se iban. Pagaban lo poquito que habían consumido hasta ese momento y se marchaban, que no querían estar con ellos. Al final ha intervenido el propietario del establecimiento y les ha cambiado a ellos de lugar para que siguieran el señor delegado del Gobierno y el secretario de Estado de Seguridad en la mesa donde las habían puesto en el principio, y haya acabado la historia, pero han seguido todavía insultándoles y criticándoles desde las mesas donde habían sido llevados. Otro episodio esto es evidencia ese totalitarismo peligroso, excluyente. Y ahí yo creo que incluso en ciertos sectores sociales, cuando genera se un odio habla tremendo, de la revolución del clavel y de la sonrisa, ¿no? Que todavía hay mucha gente que compra este discurso. Sí, pues ya lo ves. En la revolución del clavel y la sonrisa, bueno, detrás de muchos claveles hay mucho odio. Hay mucha incapacidad para entender que tus ideas nunca se van a cumplir, pero ni las de uno ni las de otros. O sea, la realidad pone límites y tú no puedes saltártelos por encima de la persona del otro. Si el otro te importa menos que tus ideas, estás enfermo. Pero fíjate, estáis elevando, con todos mis respetos, yo me he quedado de piedra y ya lo había visto, el vídeo de los niños. Estamos en una discusión elevada, si se puede hablar estos días de discusiones elevadas en la sinrazón en la que estamos. Pero es que el vídeo de los niños es lo que habría que repetir constantemente.
como imagen de la absoluta sinrazón en la que estamos y sobre todo están algunos. Es decir, niños de 4 o 5 años que están diciendo queremos ser libres. Es lo que han dicho textualmente. Pobrecito mío, además, si ves en sus cabezas. Que además lo dicen con una inocencia, han inculcado una naturalidad. Esas 3 palabras, queremos ser libres. Quienes las han inculcado, no ellos no tienen ninguna culpa. Eso es lo más grave. Es que esto lleva pasando muchos años. Hemos perdido una generación de niños. Fátima, los tenemos perdidos. Las hemos dejado pasar claro. durante demasiado tiempo. Y ha habido un problema que ha sido no canalizar la educación en una reaccionar ante eso, para evitar solo una cosa, si tampoco hay que hacer milagros, evitar que envenenen la mente de los niños pequeños con ideas políticas. ¿Pero qué me estás contando? Pues lo han conseguido. Adoctrinados. Y esas generaciones han crecido y ahora son las que hoy se han manifestado en la calle. Decíamos al principio que esto es verdad, la gran preocupación ahora mismo es de orden público, de seguridad. ¿Qué va a pasar el domingo? Más allá de que haya una urna por aquí, otra por allá y que haya gente que quiera votar. Bueno, el problema es el orden público. Los incidentes que todo esto pueda generar, en la medida en que hay una orden judicial y hay órdenes de los jueces y de la Fiscalía para que no se celebre esa consulta, para que se impida que se abran los colegios electorales, para que no se pongan las urnas. Insisto, mandato judicial. Esto no es un mandato del gobierno de turno, no, es un mandato judicial, la ley, por encima de cualquier otra circunstancia. Ahí tenemos, por ejemplo, a la asociación, la Asamblea Nacional de Cataluña, que ejerce de brazo ejecutor de Puigdemont y Junqueras, dando la orden de copar las entradas de los colegios electorales desde las 7 de la mañana, desde una hora antes, para obstaculizar esa orden judicial de que los colegios permanezcan cerrados. Esto, evidentemente, Serafín Giraldo es inspector de policía y portavoz de la Unión Federal de Policía. Esto, vamos a ver, va a complicar mucho la situación de seguridad, normalidad y de orden público en Barcelona el próximo domingo. Sí, claro, si hay gente que se posiciona en esos colegios formando grandes colas, que es lo que ellos han pedido desde una hora antes, ¿la policía qué puede hacer ahí, la Guardia Civil, en esas circunstancias? Bueno, la policía y la Guardia Civil están allí por una orden de un juez que nos ha ordenado impedir que se celebre este referéndum y realmente, y lo tengo que decir así, y además aprovecho que esto es público, la orden ya está más que cumplida, porque ese referéndum, aunque se celebre, desde luego que no es válido, no tiene ninguna garantía. No hay una junta electoral, desde luego tampoco ha habido unas elecciones dignas y unas elecciones lógicas y que tengan unas garantías, con lo cual, de entrada, y esto sí que quiero dejarlo bien claro, nuestra orden, la orden que nos han dado, está más que cumplida. Por lo tanto, la labor policial ahora mismo se ciñe efectivamente a los posibles desórdenes públicos que puedan producirse. Hay un número de policías, entre 2.000 y 3.000 policías, hablo solo de las unidades a las que represento, y yo creo que sea ¿Y guardias civiles? Guardias civiles otros tantos, 6.000, se habla de 10.000, yo la verdad no me sale un número tan alto. No, 10.000 entre policías y guardias civiles. Y con los que están destinados allí, porque a mí solo me salen, es otra falacia, yo no sé por qué se dicen 10, 15.000, no, realmente son 5 o 6.000 policías los que están allí precisamente para evitar estos desórdenes públicos, pero que la gente no espere ver a ningún policía con una urna debajo del brazo y pegándole a niños, es que eso es una tontería supina. Sencillamente yo creo, y lo digo así públicamente, la orden está cumplida, el referéndum no tiene ninguna garantía, es un cachondeo igual que el 9N, y lo único que podemos esperar, y para eso estamos más que preparados, son desórdenes públicos que puedan producirse en vía pública. Para eso estamos, para apoyar a los Mossos d'Esquadra. Fíjate tú, luego hablaremos con un jurista, con un magistrado, pero hoy el consejero de Interior de la Generalitat ha dicho que lo que se tiene que garantizar aquí es la seguridad, la convivencia, y eso está por encima de la ley. O sea, la orden judicial no tienen por qué los policías, evidentemente, acatarla ni seguirla en la medida en que eso puede provocar incidentes si tú la aplicas y la cumples. Hombre, los jueces antepone la convivencia a la ley. O sea que, la ley está por encima de todos. Incluso, yo creo que sí. Pero incluso del mismo. Quien las interpreta son los jueces han dado esa orden. ¿Y los Mossos qué van a hacer? ¿Qué impresión tienes? Es una buena pregunta. ¿Qué harán los Mossos? Hombre, yo confío un poco porque debo ser corporativista, son mis primos hermanos, confío en que el mandato que tienen, además hay una unidad de coordinación
que les asignará pues unos puestos, les asignará unos cometidos. Yo creo que van a cumplir fielmente con este mandato judicial, so pena de lo que viene después, porque pueden ser expedientados administrativamente o incluso imputados por un delito penal, una desobediencia, con lo cual yo creo que van a cumplir con el mandato que se les encomiende. Luego se está hablando de radicales que están fletando autobuses para viajar a Barcelona y otros puntos de Cataluña durante, vamos, en las próximas horas, de cara al domingo, para estar ahí presentes y participar de lo que la CUT llamó el mambo, ¿no? Es decir, bueno, este es el problema, y este es el problema que estamos detectando. Además, no hay que ser policía para detectarlo. En el País Vasco hay carteles, ¿no?, alusivos a esa cita y a la contratación de autobuses. Claro, el protocolo policial que tenemos es sencillo. La Brigada de Información estudia estos carteles que además anuncian un día, una fecha, una hora y hasta un precio. La Brigada de Información recaba todos estos datos, el origen, el destino, el número de personas que pueden, y en principio si es o no es cierto, eso es evidente. Y en segundo lugar, pues empieza a actuar la policía uniformada. Y esto es igual que en los partidos de fútbol de alto riesgo. Si vienen en un autocar, se para ese autocar, se identifica a la gente, se interviene el material. Desde luego que si vienen a manifestarse, nadie le va a prohibir que se manifiesten, eso es evidente. Por tanto, yo tampoco le daría mucha o excesiva importancia. Yo creo que la policía tenemos más que controlada la situación. A ver, José Luis Pérez, perdóname, Cristina, que voy a darle paso a José Luis para que me cuente algo en relación con esto. ¿Qué decías tú? No, yo quería preguntar al invitado porque, claro, está dada la orden de que se precinten los colegios y de que se interrumpa la votación. Sí. Usted decía, no se va a ver a ningún policía llevándose una urna. Bueno, algo habrá que hacer. Efectivamente. No, yo he empezado diciendo que la orden ya estaba cumplida. Lo que hay es un cachondeo ya. O sea, no hay garantías en un referéndum. Eso es el punto de partida. Ahora vamos a seguir impidiendo ese referéndum en la medida de lo posible. Yo lo único que he dicho es que no va a haber ningún policía, o va a ser difícil de ver a un policía, pues desde luego pegando golpes, si es lo que se espera ver, o un policía interviniendo urnas, no. Sencillamente se interviene, se llega, se habla con las personas, se le dice que hay un requerimiento judicial, que se cumple una orden judicial, que en caso de persistir en su actitud van a ser denunciados por un delito de desobediencia, se toma la afiliación de esa persona y ya vendrá el juez luego dentro de 2 meses a ver lo que quiere hacer. Yo creo que muchas personas entrarán en razón y desistirán de su actitud. Otras, quizás más organizadas, comiencen con desórdenes públicos, y aquí es donde interviene la policía. Estoy hablando de pura lógica, de proporcionalidad, de sentido común. Pero se está hablando incluso, José Luis Pérez, por eso te preguntaba, de radicales y anarquistas de otras partes de Europa, que querrían recalar también en Barcelona, aprovechando la efemérides y la ocasión, para montar bronca. Así es, se están detectando movimientos entre anarquistas, por ejemplo, de Grecia, o movimientos anarquistas también de Italia. Y hablabas de esas convocatorias de la izquierda a Berchale. ¿Cómo se están llevando a cabo esas convocatorias? Con estos carteles. Carteles en los que se invita a participar por 30, 35 euros, con viaje incluido desde Navarra o desde el País Vasco, como apuntabas, para participar en el mambo, utilizando la misma expresión que es la que utilizan los independentistas catalanes. ¿Y cómo lo están convocando, por ejemplo, en la Asamblea Nacional Catalana? Ojo, porque aquí hay matices importantes. Ellos llaman a la participación el domingo desde muy temprano, desde las 7 de la mañana. Quieren que hayan largas colas en los colegios electorales, en los pretendidos colegios electorales, es decir, tomar los colegios electorales. Pero también están incidiendo mucho en que no haya precisamente esos actos violentos. Dicen que hay que tratar de evitarlos, que lo importante es que haya colas. Recordarás que ayer, por ejemplo, veíamos como algún otro panfleto de otra de esas organizaciones culturales, que llaman ellos culturales independentistas, decían: el resultado es lo de menos, lo importante es que haya sensación de una alta participación. Bueno, insisto, ellos piden que no haya actos violentos. Y aquí aparece Piqué. Gerard Piqué, el jugador del Barça, que hoy ha escrito este el perejil de todas las salsas. Y luego, claro, le pitan en los campos y se queja el hombre. Efectivamente, en la que ha escrito Piqué: desde hoy y hasta el domingo, expresémonos pacíficamente, por eso lo quería subrayar, no les demos ninguna excusa, es lo que quieren, y cantemos bien alto y bien fuerte, votarem. Ese es el tuit que ha escrito esta misma mañana. Se da por hecho que hay gente que va a montar bronca, pero que no son los separatistas, claro. No son los independentistas, no son los que quieren el referéndum. Eso es lo que sugiere alguna intervención pues, de las fuerzas de seguridad desplazadas a Cataluña.
Y lo cierto es que hasta ahora, en lo que hemos venido viendo, antes de que llegue el domingo, ya hay protestas, ¿eh? Ya hay protestas, es verdad que no de actos violentos, pero sí de persecución a los periodistas, tanto españoles como los corresponsales extranjeros. Lo ha denunciado en un comunicado oficial Reporteros Sin Fronteras, que dice que han detectado que hay incluso listas negras de periodistas que no defienden con la intensidad que quieren los convocantes del referéndum la idea de que eso es una expresión de la democracia. Insisto, hay casos concretos con nombres y apellidos y es una queja formal de Periodistas Sin Fronteras que también añade precisamente a lo que estabais comentando, un ambiente de tensión en el que los antecedentes que hemos visto, pues la verdad que no invitan demasiado al menos al optimismo. Antonio. Gracias, José Luis Pérez. Espera un momento, Cristina, que había pedido la palabra a Fernando y enseguida estamos con Juan Baño también. A Serafín. Y yo creo que, oye, y aplaudo tu optimismo de cara al comportamiento que puedan tener los mozos y me adhiero a tu optimismo y ojalá. Pero los precedentes que tenemos no nos apuntan en esa línea. Ha habido reuniones ya con Fiscalía, que estábamos delante, en la que se ha puesto la palabra pasividad sobre la mesa por parte de la autoridad judicial. Han detectado pasividad en la actitud de los mozos. Mi duda es, ¿seguiremos con una actitud pasiva, cumpliendo, arrastrando los pies, o darán ese paso y se convertirá en complicidad? Y ya que te tengo, ya hablabas de la Brigada de Información, la labor que hacen en el País Vasco y en Navarra. Claro, esa labor en Cataluña y en Barcelona fundamentalmente de información previa sobre grupos de radicales, te la tienen que poner sobre la mesa los mozos. ¿Está hecha esa información por parte de los mozos sobre la posibilidad de que existan ya grupos radicales de la CUP? Yo desconozco, pero desde luego por parte de la Policía Nacional sí que está hecha. Y eso sí que te lo digo. Mira, el número de unidades que están allí no es arbitrario. También he oído esta falacia, no, es que han mandado a 2.000, a 4.000, a 8.000. Eso no es arbitrario. Eso responde a una orden de servicio. La orden de servicio empieza por la Brigada de Información, que es la que dice las necesidades y los problemas que vamos a tener allí. En segundo lugar, hay que analizar la zona. Y en tercer lugar, el número de habitantes de esa zona, con lo cual se ha determinado en plan objetivo, no arbitrario, que estemos allí 2.000 personas. No me preocupan, y lo digo así, tengo que dar confianza y tranquilidad, todos los problemas de orden público que puedan surgir. Tenemos más que suficientes unidades. La unidad de intervención policial es una unidad de élite preparada y además con mucha experiencia, por desgracia en este país, con mucha experiencia. La Brigada de Información está trabajando. Tengo que tener confianza. Pues a lo mejor soy, no sé, un poco inocente, puede ser, pero ellos tienen el domingo ellos tienen un día clave y yo creo que tendrán que dar la cara, no les queda más remedio, más que nada porque hay una unidad de coordinación y entiendo que ese señor de la unidad de coordinación, el señor Cobos, le asignará a algún servicio donde a lo mejor, tengan que enfrentarse a un desorden público. Y hombre, a la gente le duele que tiren piedras a los escaparates y ahí la policía tiene que mojarse y tiene que intervenir. El problema, Serafín, es que los Mossos tienen 3 jefes que se dedican a hacer política. Y sobre todo a decir que les da mucha pena los españoles y que ojalá se fueran enseguida y se desvincularan de nosotros. Eso para empezar. Pero al margen de eso, ¿estáis notando también la presencia o la llamada a la asistencia de grupos no solamente de extrema izquierda independentistas, sino también de extrema derecha que van a llegar desde ciudades determinadas y que en un momento no podrán ser una mayoría, serán una minoría, pero pueden montar un fuego importante si empiezan a haber enfrentamientos entre unos y otros, porque la extrema derecha también puede ser un problema. Sí, todos los extremos son un problema. Si cuando empieza el cachondeo, pues todo el mundo se apunta a la fiesta, esto es cierto. Pero es que van buscando esto. Efectivamente. El problema es que lo van a buscar. Un nuevo mensaje de tranquilidad. Manifestarse, no hay problema ninguno, la gente se puede manifestar. Pero en el momento, no van a manifestarse. Efectivamente, es que en el momento que alteren el orden público, hay 2.000, 3.000 policías nacionales, 3.000 policías expertos allí para tratar de controlar estas situaciones. Yo confío en mis compañeros, y también confío en el delito de desórdenes públicos, en el delito de desobediencia. El problema no es lo que haces ahora, el problema es las consecuencias de lo que haces. Oye, vamos a ver, Juan Baño, que lo tenemos en la redacción de COPE, es el responsable de información del Ministerio del Interior de la cadena COPE. Juan, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Antonio y compañeros ahí en el plató. No sé cómo está siguiendo esto, pero queremos que nos dé la última hora, tu conocimiento, tu opinión, tu información, cómo va a sortear este problema de posible desorden público de la Guardia Civil y la Policía Nacional en Barcelona.
Bueno, yo creo que lo ha anunciado hoy el secretario de Estado de Seguridad cuando ha dicho y ha confirmado esa determinación que se le ha comunicado a nada más y nada menos que al presidente Puigdemont y a su consejero de Interior, la determinación del Ministerio del Interior, por lo tanto de la Policía y la Guardia Civil, de hacer lo que eventualmente no hagan los Mossos. Los Mossos están trabajando, hay una enorme preocupación en el cuerpo en este momento, te podría decir, es lo que hablaba hace unos instantes con un miembro de ese cuerpo. Están llegando además órdenes de incorporación de gentes que tenían permisos, incluso admitidos hasta hoy mismo, pues están revocando esos permisos para que estén presentes en los puestos de trabajo el próximo domingo. Hay quien interpreta que esto es más una pose que otra cuestión, pero la verdad es que se les está convocando, pero hay una advertencia por parte del consejero de Interior, y es que dice que ellos ante todo protegen el derecho a votar, y a renglón seguido dice que sin embargo los Mossos actuarán conforme a lo que pidan los jueces y fiscales, pero ojo, actuarán según el procedimiento y como crean ellos. Eso es muy importante, porque aquí se podría confirmar lo que reiteradamente se nos viene advirtiendo por parte de otros cuerpos y fuerzas de seguridad desplegados ya en Cataluña durante días, incluso algún agente durante años trabajando en este asunto, y es que cuando llega la hora de la verdad, Mossos probablemente se refugie en ese argumento tan socorrido de que la proporcionalidad pues impide que una unidad policial, 2, 3 furgonetas puedan arremeter contra 200 personas que están impidiendo que se abra un colegio, por ejemplo. Pero bueno, la hora de la verdad va a llegar, Antonio, mañana tarde probablemente, porque cuando cierren los colegios, aquí puede haber una carrera a ver quién llega antes al colegio, o los Mossos para precintar, o los de la Asamblea Nacional para ocuparlo. Entonces, bueno, ahí se va a empezar a ver ya una primera cata del asunto, y después tenemos la gran cita, la hora de la verdad, que es la posible apertura o no apertura, como establecen los jueces, de los colegios a esas 7 de la mañana, por cierto, una hora que aquí en COPE adelantábamos el lunes. Las 7 de la mañana es la hora de la convocatoria de la Asamblea Nacional Catalana, pero posiblemente, como está ocurriendo en todos los frentes de este asunto, esto se nos adelante. Es decir, posiblemente, insisto, mañana tarde ya empezaremos a ver, como se dice vulgarmente, cómo lo hace la perrita, cómo está marcando cada uno su terreno y empieza a cumplir cada uno con su obligación. Una cosa más brevemente, Juan, sobre el tema de los radicales que pudieran acercarse a Barcelona, ya sean del País Vasco, de Navarra o de fuera de nuestras fronteras, de otros países, anarquistas, se está hablando, y radicales de otros países. ¿Qué datos tienes y cómo lo contemplan eso en Interior? Bueno, después de oír a los compañeros y los profesionales que tenéis en el plató, poco más que añadir, únicamente que a mí me confirmaban efectivamente fuentes policiales que, por ejemplo, bueno, hay que decir que, por ejemplo, hay miembros de información de Madrid también trabajando en esta ocasión en Cataluña. Hay una fluida información y, por ejemplo, pues desde Madrid se han empezado a movilizar hoy en torno a un centenar de antisistema. También está afectando esa movilización, aparte de los antisistema, en Valencia y, por supuesto, en el País Vasco, que tan socorrido siempre es para estas cuestiones. Y además hay también una movilización de otros elementos, también de la ultraderecha, que también preocupan, están controlados. Son muchos elementos, a veces, como se suele decir, monitorizados, controlados, conocidos para la policía. Han participado en algaradas anteriores, en Valencia, en Madrid, en el País Vasco. Están más o menos controlados. Se están desplazando de diferentes maneras, con coches particulares, alguno en autobús, otro en tren. Tienen allí la acogida garantizada por parte de sus colegas de la izquierda más radical. En esas casas ocupan muchas veces. Y, hombre, evidentemente, estos señores no van de picnic. Por más que hiciera referencia al picnic el secretario de Estado y en su comparecencia, no van a hacer picnic a Cataluña. Gracias, Juan Baño. Hasta el domingo por mi parte. Adiós, un abrazo, Juan. Hablando del señor Nieto, el secretario de Estado de Seguridad. Antonio, y todos los compañeros. Hemos invitado a Irene López Asor, que es psicóloga. Buenas noches, Irene, porque me gustaría que nos analizara el momento en el que se han saludado el señor delegado del gobierno, Millo, o el señor Nieto, con Puigdemont, con el señor consejero de Interior, y sobre todo el momento en el que el coronel de la Guardia Civil, Pérez de los Cobos, el responsable del operativo, coordinador del operativo policial para hacer frente a este referéndum ilegal, ha saludado al mayor de los Mossos. Ahí lo tenemos, al señor Trapero. Efectivamente. Y yo creo que se cortaba, yo decía antes, se podía cortar el ambiente de tenso con un cuchillo, ¿verdad? A tenor de las caritas que había. Efectivamente. Esto hay cosas que nos llaman mucha atención y que son muy obvias, como por supuesto la cara que tiene Nieto, que es de totalmente, yo creo, de una preocupación máxima y sobre todo la tensión que podemos ver. Pero creo que debemos ser más analistas y fijarnos en el detalle. ¿Qué ocurre? ¿Por qué puede estar? O sea, ¿qué es lo normal que esté preocupado Nieto? Justamente porque al final uno de sus cuerpos, Policía Nacional, va a ser quien va a estar defendiendo y impidiendo este referéndum. Pérez Cobo
le vemos mucho más relajado. ¿Por qué? Porque al final él recibe órdenes de un juez. Es decir, al final él es un ejecutor y es una parte técnica. ¿Dónde nos vamos a fijar? Si os fijáis, que es interesantísimo, es la altura del brazo está superior en Březkovo que en Trapero. Es decir, que pese que a Trapero tiene una mirada desafiante y que puede estar con un empaque de aquí nosotros tenemos también un territorio importante, como son los Mossos d'Esquadra, por supuesto, pero hay una cierta, voy a decirlo, sumisión, entre comillas, de que al final tienen que acatar unas órdenes que va a venir dictadas, pues al final, por una legalidad. No queda otra. Es decir, les guste o no les guste, al final el director técnico es quien va a tener, y por eso le vemos mucho más relajado, la mirada la vemos que es superior, incluso ni siquiera le llega a mirar a los ojos, y sí que Trapero tiene una mirada mucho más desafiante. Si nos vamos ya a esta parte, que es realmente el jefe de Mossos d'Esquadra y la parte de interior de Generalitat, es donde están realmente tensionados, preocupados. No, este señor no es Ford, ¿eh? No es Joaquín Ford. ¿Este señor? No, este no sé, yo no sé quién es este señor. Este es el jefe de los Mossos. Secretario técnico, ¿verdad? El secretario técnico de Mossos, ¿no? Sí, si mal no recuerdo. Sí. Y luego el de Interior de Generalitat, ¿no? No, el director general debe ser, no es el consejero. Director general y secretario. Pero lo importante, bueno, en cualquier caso, delegación de Mossos y Consejería de Interior y son delegación personas que al final, les Ministerio del no, Interior. Efectivamente, tienen que acatar, porque como bien lo ha dicho Serafín antes, es decir, tienen que acatar las normas y las leyes que hay en un país, nos guste o no nos guste. Tenemos imágenes de cuando ha llegado Puigdemont a saludar, porque ha sido el convocante de esta reunión de la Junta de Seguridad de Cataluña. A ver si tenemos imágenes por ahí del momento. Y el saludo, cómo se produce. Ahí está pasando Millo, que es el delegado del Gobierno en Cataluña, y ahí está llegando Pérez de los Cobos, que es el que saluda a los señores de los Mossos. Efectivamente, sí. Además, y ahora viene el presidente de la Generalitat, creo, y les saluda a todos ellos. Bueno, al principio sí, sobre todo lo que tenemos que ver es como que hay dos bandos claramente definidos. Uno, los que van a recibir órdenes y que al final tienen la ley de su parte. Y lo que hay que confiar, que yo creo que es la preocupación que tiene Nieto, es que esta coordinación esté perfectamente armada para lo que ha dicho antes Serafín, es decir, para que sean los menores los artecados que tienen que hacer. Esto es una obviedad. Ahora, tienen que acatar, nos guste o no nos guste. Claro. Gracias, Irene López Azor. Nada, vamos a ver qué pasa. Gracias, buenas noches. A ver, que le voy a pedir la palabra. Venga, Cristina, que te había cortado a ti. Venga, espera, Cristina, yo no doy paso. Bueno, dos cosas. Con relación a la seguridad, la preocupación que lleva también la movilización de los payeses, ¿no? Que ya han desfilado hoy con tractores y que han anunciado que van a bloquear los pueblos para que no se pueda en absoluto por parte de la policía acceder a los colegios electorales, etcétera, ¿no? Esto, claro, pues es una irresponsabilidad muy grande, ¿no? O sea, yo no comprendo como una persona campesina que está acostumbrada a vivir en la naturaleza, a hacer un bien, de repente pone sus instrumentos al servicio de una violencia pública. Y luego quisiera subrayar la oportunidad del editorial de hoy del País, que nos desvela con relación a esta fotografía que hemos estado analizando y a la conversación que mantenemos, lo absurdo de la situación, porque por un lado el Govern está llamando a la revolución en las calles, a la desobediencia y al referéndum del 1 de octubre, y el Govern es quien dirige a estos Mossos. Por lo tanto, como señala el País, estamos viviendo una contradicción in terminis. Es que es lo kafkiano del asunto que yo quería comentar. Si me permite, solo para contestar al editorial. Para que no se vaya el hilo de un momentito solo, porque el lenguaje gestual ha sido muy importante, pero al hilo de lo kafkiano que estamos viviendo, vamos a analizar de verdad esa imagen. Y os voy a poner un ejemplo. Ahí están reunidos esta mañana todos los que por mandato judicial, no lo olvidemos, por mandato judicial, tienen que perseguir un delito, previsiblemente el domingo, ese delito. Son fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que todos juntos tienen que perseguir un delito, pero esa reunión la preside quien ha impulsado el delito. Es que es kafkiano, porque es como si se reunieran para perseguir un atentado yihadista y un yihadista que ha preparado el atentado presidiera esa reunión. Bueno, por favor, analicemos la sinrazón en la que estamos. Pero así es. Por elevación. Sigue siendo presidente. Es tremendo, en fin. Él tienes que reírte para no llorar. Del Parlamento, Carmen Forcadell, y están bajo sospecha judicial los dos. Claro. Bueno, eso es muy difícil de asimilar. ¿Por qué? Porque la justicia tiene unos plazos y tiene una cadencia. Pero es verdad lo que tú dibujas. Ahora bien, claro, es que lo que hemos asistido esta mañana era una pantomima. Ha sido un intento de suplantar la reunión de coordinación dirigida por la Fiscalía
en un último intento, una junta de seguridad. Yo creo que Puigdemont ni contaba con que viniera la gente del Ministerio del Interior a Barcelona, ni que fuera el secretario de Estado de Seguridad. Cuando se han encontrado con ellos, claro, ha habido ahí un choque de trenes, porque lo que quiere Puigdemont es que los Mossos garanticen la seguridad el 1 de octubre, pero para los que votan. Claro, no para cumplir la ley. Yo ahí sí que soy bastante más escéptico que Serafín. Oye, vamos a ver, ya sabéis que estamos hablando y denunciando casos de presión, sobre todo, y de opresión también por parte del separatismo contra aquellas personas que libremente, luego, y también sabiendo que cumplen con la legalidad, han decidido estar en contra de esta consulta por ser ilegal. Vamos a hablar con María del Mar Sicilia, que es vecina de Castelldefels, también es concejal del Partido Popular en este ayuntamiento de Castelldefels, a propósito de una llamada que recibió el pasado domingo por la noche y que primero la indignó cuando se enteró del trasfondo de la misma, y después pues ha evidenciado que estamos en un territorio donde la ley ya, en fin, se ha olvidado y se ha arrinconado. María del Mar, buenas noches. Hola, buenas noches. Usted denunció esa llamada el pasado domingo de un número oculto. Según el interlocutor que le llamaba, decía que estaba en un ambulatorio, ¿no? En un ambulatorio de Castelldefels, en un centro de salud. Sí, así es. Bueno, lo que sucedió fue que el pasado domingo, sobre las 9 de la noche, pues yo recibí una llamada a mi teléfono móvil con un número oculto. Cuando respondí me dijeron que me llamaban del centro de atención primaria de Cambou, que es el mío de referencia. Me preguntaron si yo era María del Mar Sicilia y que me llamaban pues para informarme de dónde tendría yo que ir a votar el 1 de octubre y cómo proceder. En ese momento pues yo dije que por favor que la persona que me estaba llamando que se identificara, puesto que él tenía mis datos, yo quería tener por lo menos su nombre y sus apellidos, porque me estaban incitando pues a algo que es ilegal. Bueno, ahí la persona que estaba al otro lado del teléfono subió un poco el tono de voz, me dijo que quién era yo para decir que eso era ilegal. Bueno, yo le dije que no lo decía yo, que lo decía un juez, por lo tanto, bueno, a partir de ese momento colgó el teléfono y se cortó la comunicación. ¿Y quién cree usted que dio su teléfono, que probablemente salió de ese centro de salud, que es su centro de salud, su ambulatorio de referencia, a esta persona que llama con número oculto? Sí, yo estoy convencida. A ver, lo que estoy convencida... Bueno, pues los datos los tienen en el centro de salud, claro, y mi número de teléfono móvil también lo tienen en el centro de salud, y vamos, lo más probable es que la llamada no estuviera hecha en ese momento desde el centro de salud, porque este centro de salud los domingos no presta servicio, está cerrado. Y bueno, a esas horas aún menos. Por lo tanto, estoy convencida de que nadie desde dentro en ese momento estaba realizando la llamada, sino que esas bases de datos pues se han puesto a disposición de, pues no sé, de algunas asociaciones o de quienes estén realizando estas llamadas. ¿Cómo reaccionó su interlocutor, cuando le dijo que votar no porque el referéndum es ilegal, la consulta es ilegal? ¿Alzó la voz? ¿Qué le dijo? Sí, bueno, se enfadó, vamos, tuvo una respuesta pues como una persona que se enfada y me dijo que, señora, ¿quién es usted para decir que esto es ilegal? Esa fue su respuesta. ¿Se dirigieron a ella en castellano o en catalán? Sí, no sé, pregúntale. Muy buenas noches. En catalán. En catalán se dirigieron a usted. Buenas noches. ¿Y conoce más casos? Sí, totalmente. Perdón, ¿conoce usted más casos que hayan llamado a personas de Castelldefels o de cualquier otro sitio diciéndole que hay que votar el día 1, el domingo, además dándole datos y señas de una identidad que tenía que ser datos que evidentemente tenía que estar salvaguardados, ¿no? Sí, conozco más datos de gente que ha recibido llamadas, tanto a teléfonos móviles como a teléfonos fijos. Todo depende del teléfono que tú hayas dejado para que tengan en su base de datos, ¿no? Pero sí, las llamadas consisten en eso, en informarte dónde y cómo ir a votar el 1 de octubre, sí.
del Mar lo que refleja es, o lo que viene a confirmar es una de las posibilidades de las que habíamos estado hablando, y es que iban a utilizar como censo precisamente el censo de la Seguridad Social o el censo sanitario de los pacientes, de los ambulatorios, para intentar forzar al voto. Yo conozco el caso de 2 personas a las que se les ha enviado una notificación para votar. A una de ellas se les ha enviado la notificación por debajo de la puerta, llamaron al timbre, no había nadie, abrió la puerta y se encontró la notificación debajo de la puerta, y a la segunda persona directamente le llamaron del ayuntamiento para que fuera a recoger un papel sin explicarle ni qué papel era ni a qué se refería, ¿no? Y al final era una notificación para estar en un centro de votación. La Generalitat ni dice cuántas notificaciones de este tipo se han enviado, ni a quiénes, ni siquiera con qué criterio, ¿no? Forma parte del esperpento que vamos a vivir el domingo, claro, sin ningún tipo de garantía, como ya estamos viendo. Bueno, ¿cómo están llevando ustedes esto, María del Mar? Digo, bueno, esto para aquellos que evidentemente no participan de la organización de esta consulta y que están del lado de la ley y de la Constitución. Yo, en concreto con este caso de esta llamada, entiendo que hay dos cosas muy graves. Una es el hecho de que utilicen tus datos personales, que en sí es una ilegalidad, y por eso yo presenté al día siguiente la pertinente denuncia en el juzgado de guardia. Y por otro lado, pues lo que todos venimos diciendo, que están haciendo listas de buenos y malos, porque yo ya me he pronunciado de que yo no voy a participar de ese referéndum ilegal, por lo tanto ya tienen mis datos y ya saben que yo no voy a participar. María del Mar Sicilia, gracias y buenas noches. María del Mar. Y enhorabuena por la valentía. Y enhorabuena por denunciar. Muchas gracias a vosotros. Bueno, brevemente, ¿algo más? Serafín. En principio que ya no hay referéndum, esto desde mi punto de vista es un cachondeo, no es nada serio. Realmente y policialmente que abran 1, 2, 3 colegios es lo menos importante. La policía no va a agredir a esas personas si se ponen o se oponen de una forma vehemente, por decirlo de alguna manera, que no esperen ninguna agresión policial. Además, lo hemos demostrado aguantando estoicamente insultos y empujones y demás. Están las imágenes ahí. Serafín? Pues no lo sé, pero sería muy bajo que los utilizasen. Ya. Eso ya es caer Buscan muy esas bajo. fotos. Pero es que no van a encontrar por parte de la policía esas fotos, porque la policía utiliza un criterio de proporcionalidad. Y el referéndum, vuelvo a repetir, ya no existe. No se puede celebrar. Serafín Giraldo, gracias y buenas noches. Gracias. Cualquier caso estaremos atentos, lógicamente, al devenir de los acontecimientos. Volvemos enseguida. Bueno, Antonio, pues el barómetro podríamos decir que lo que está es muy optimista, porque a la pregunta de si creen que el domingo se va a celebrar el referéndum, de momento nos dice un contundente 76,8% que no. A mí me sorprende porque aquí en la mesa más bien todo el mundo da por hecho que algo va a pasar. No sabemos cómo se va a celebrar. Pero nuestros espectadores a esa pregunta, ya les digo, dicen categóricamente, la respuesta está siendo el no. Muy bien, bueno, luego volveremos sobre ese particular porque las portadas de los periódicos, lógicamente, se ocupan ampliamente del tema y tendremos oportunidad de seguir comentando al hilo de los titulares de los diarios en su edición de mañana jueves. Pero antes vamos a hablar de este pacto histórico para frenar o intentar frenar la violencia machista contra las mujeres y que hoy se ha articulado en el Congreso de los Diputados. Todas las fuerzas políticas, menos Podemos, ojo, han acordado un plan de más de 200 medidas que garanticen en todo momento la protección de las mujeres y de sus hijos. El plan tendrá un coste de 1.000 millones de euros que el Gobierno tiene que poner en marcha antes de diciembre. Vamos a ver si lo hace o no. Susana Ollero, buenas noches. Buenas noches. Pues sí, vamos a contarles a nuestros espectadores cómo ha sido ese plan que esta mañana el Congreso de los Diputados ha aprobado. Ese pacto de Estado contra la violencia machista. Justo, además, en un día en el que una mujer ha muerto presuntamente acuchillada por su novio en la localidad vizcaína de Sestao, lo que eleva a 38 el número de mujeres asesinadas a manos de sus parejas en lo que va de año. Los grupos parlamentarios en el Congreso han tardado 6 meses en ponerse de acuerdo, pero finalmente hoy ese pacto ha salido adelante con las abstenciones de Unidos Podemos y también del Grupo Mixto, que consideran insuficientes las medidas. En total se destinará 1.000 millones de euros, como decía Antonio, en los próximos 5 años para poner en marcha 213 medidas. Y precisamente, gracias a la última de estas medidas, las madres de hijos asesinados por sus parejas o exparejas pasarán a ser consideradas también víctimas de violencia machista. Ha sido incorporada gracias a la recomendación de esta mujer que estamos viendo ahí, de Ruth Ortiz. Ustedes la recordarán, es la madre de los 2 menores de Córdoba asesinados por su exmarido, José Bretón. Hoy estaba también en el hemiciclo y la ministra de Sanidad se ha dirigido a ella.
Y hoy, Ruth, te quiero decir sinceramente que el Gobierno de España no vamos a dimitir en la lucha contra la violencia de género. Es nuestro compromiso y es una cuestión de Estado. Y por tanto, por todas las Ruths de España, vamos a luchar contra esta lacra. Es un paso adelante, que es una base y tendrá que mejorarse, ampliarse, pero por lo menos partimos de algo positivo. Y les vamos a resumir las claves más importantes de este plan contra la violencia contra la mujer. Y son estas que van a ver. Las mujeres maltratadas no tendrán que poner una denuncia para ser consideradas víctimas. Tan solo van a necesitar un informe de los servicios sociales para que puedan ser asistidas y recibir ayudas sociales. En segundo lugar, se va a obligar a las mujeres maltratadas a declarar para acabar con esa impunidad de los maltratadores. Recordemos que muchos quedan en libertad porque las víctimas tienen miedo de ir a declarar al juicio. En tercer lugar, se amplía la condición de víctima a las madres cuyos hijos hayan sido asesinados por sus parejas, como decíamos al principio. También los huérfanos tendrán acceso prioritario a pensiones de orfandad y a becas, y quien tenga su guardia y custodia tendrá prioridad para acceder a viviendas de protección. Y por último, no habrá custodia compartida para padres maltratadores, a quienes también se les va a suspender el régimen de visitas y estará prohibido que los hijos menores acudan a la cárcel a ver a sus progenitores. Y ahora, Antonio, como tú decías, el Gobierno tiene 2 meses para poner en marcha estas 213 medidas del plan. Bueno, ¿queréis decir algo sobre esto, Cristina? Es una pena, Fátima. porque hubiera sido totalmente deseable que hubiera sido un acuerdo unánime por parte de toda la Cámara. De Podemos, como van por su, es prácticamente inexplicable que Podemos y algunos miembros del Grupo Mixto se hayan abstenido también en esto. Ellos una de las razones que aducen es que no hay seguridad para luego poner en marcha económicamente el plan, porque está presupuestado para los próximos presupuestos del Estado en 1.000 millones, pero da la casualidad que ellos luego tampoco negocian los presupuestos del Estado. Son presupuestos que se han prorrogado, que empezarán a discutirse a partir del mes de enero probablemente, aunque se pongan en marcha retroactivamente, pero insisten en que el plan no está asegurado presupuestariamente, ¿no? Lo primero que habría que sentarse también con el Gobierno es a negociar un presupuesto, pero en fin, una pena porque efectivamente es una lacra que se ha llevado por delante la vida de 32 mujeres con la asesinada de hoy y seguramente de algunas más que están siendo investigadas como posibles víctimas de violencia de género. Hoy lo que toca decir es que ya era hora. Sí, ya era hora que alcanzaran, sobre todo, fíjate. Vale, Podemos no ha entrado, ha jugado a hacer política como siempre, porque está en la negociación, le han metido sus enmiendas, le han hecho caso, porque ahí han intentado buscar el consenso de todos, y luego el último momento, después de decir que sí se ha salido, bueno, él sabrá, a lo mejor es que ahora con el asunto catalán no le interesaba hacerse una foto política con eso y Podemos. Esto no es me parece patético. Fernando, esto no es política. Ya lo sé. Esto es otra cosa. Pero ellos hacen política con todo. Esto es otra cosa. Es política en el sentido más noble de la palabra, ¿no? De la ocupación por la polis. Y desde luego es un asunto que nos va a acompañar mucho durante los próximos años. La violencia no desciende, crece. Incluso a medida que se le pone cerco parece multiplicarse, y desde luego tiene que ver con un narcisismo extremo, la incapacidad de entender que el otro tiene una libertad que tienes que respetar. Esto parece ser extraordinariamente difícil, pero yo diría que no solamente es privativo de la cuestión de la violencia doméstica o machista, o sea, es algo que estamos viendo también en Cataluña o que vemos en el aborto, ¿no? O sea, donde una mujer es capaz de no tener en cuenta un dato de la realidad para hacer un juicio con relación al propio interés que a ella le ocupa en ese momento, ¿no? Es una incapacidad para entender que el otro es un bien, es una verdadera lacra social. Una de cal y otra de arena. Nos reconcilia con la política después de lo que estamos hablando hace hora y media, evidentemente. Hay una política que pierde fuerzas, recursos y tiempo, y hay otra que intenta dar pasos al frente, quizás a veces no suficientes, Fernando, quizás a veces tarde, pero bienvenidos sean. No me sorprende, querida Fátima, porque Podemos, todo lo que en este momento sea apoyar al PP y a las fuerzas para ellos el régimen del 78, que quieren cargarse, es apoyar a las víctimas del maltrato. Pero es que lo que a mí me alegra, pero Fátima, no me sorprende porque están a lo que están a destruir lo que para ellos es un régimen que quieren destruir, pero me alegra porque lo sigue retratando. Me alegra porque lo sigue retratando, que en algo tan crucial, que en algo que si nos ponemos de acuerdo en España es intentar solucionar este gran problema, bueno, pues se han seguido retratando. Y es cierto que queda mucho por hacer. Uno de los grandes problemas que se ha puesto en evidencia es que la violencia machista
donde tiene en este momento su caldo de cultivo es en las poblaciones de menos de 100.000 habitantes. Y eso es consciente el gobierno, esta ley abunda en alguna medida al respecto y por ahí queda mucho por hacer, pero bienvenido sea, aunque sea tarde, Fernando, los pequeños pasos. Sobre todo fomentar injusticias como el que las madres de hijos asesinados no fueran tomadas en cuenta como víctimas de violencia de género, porque al final son las que sufren o las que más pueden sufrir. Fíjate, ¿no? Claro. Por poner un pero a lo que han aprobado. A mí me tienen que explicar bien cómo van a hacer el obligar a las madres a tener que denunciar y a mantener la denuncia, porque eso, en fin, yo creo que al final es una doble victimización lo que van a tener que sufrir, salvo que se articule de alguna manera que desde luego rompa la manera en que se estaba haciendo hasta ahora, que era una denuncia y luego una desprotección bastante generalizada. Eso es una cosa. Bueno, son las 11:23 de la noche. Voy a saludar a Eduardo López. Eduardo López se encuentra ahora mismo en Barcelona. Está buscando ayuda e intentando reponerse del fuerte golpe económico que le propinó el huracán Irma tras su paso por la isla caribeña de Saint Martin. Allí reside Eduardo y allí tenía una empresa de productos españoles. Antes de saludarle vamos a conocer su historia. Vean. Es el negocio de Eduardo antes de ser completamente arrasado por el huracán Irma. La isla de San Martín es una de las más afectadas por la virulencia de Irma y el negocio Made in Spain, dedicado a la importación de productos exclusivamente españoles, que Eduardo lleva levantando durante 4 años junto a su mujer y su familia, queda totalmente destrozado. Sabían que llegaba, pero no tan fuerte. Tuvieron tiempo para prepararse, pero nunca para una velocidad de casi 400 kilómetros por hora. Por suerte, su casa, totalmente tapiada, aguanta. No su negocio, que además de acabar hecho añicos, es saqueado los días posteriores al paso de Irma. La violencia en las calles se multiplica, tanto que Eduardo cuenta que es atacado con un machete para robarle. Con pérdidas millonarias, alrededor de $250.000 en productos y una vida rota, Eduardo consigue ser evacuado junto a su familia por los marines norteamericanos. Llega a España y desde Barcelona pide ayuda. Toca las puertas del Ministerio del Exterior, del ICEX y del Departamento de Cooperación Internacional. Pero nada, las puertas están cerradas, nadie da nada por su negocio. Esta noche Eduardo pide ayuda y nos cuenta cómo vivió los peores días de su vida, cuando la devastación que dejó a su paso Irma no solo destrozó un país, sino parte de su vida. Eduardo, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Antonio, ¿cómo está? Encantado de saludarle. Usted importaba productos españoles de alimentación fundamentalmente que distribuía no solamente por Saint Martin, por la isla de Saint Martin, sino también por las islas vecinas, ¿verdad? Sí, exacto. Vendíamos a las islas que estaban colindantes, Anguila, Sant Barts, Saba, etcétera. Y vendíamos sobre todo, bueno, productos españoles, pero nuestro mayor negocio era el vino. Vendíamos, bueno, cuando llegamos a la isla el vino español ni se conocía, que es una de las cosas que pasa en América, ¿no? Que pensamos que nos conocen en todo el mundo, pero no nos conocían y bueno, empezamos a vender muchísimo vino, porque bueno, el vino español es el mejor que hay por la calidad, precio y nos iba realmente muy bien. Y bueno, quiero agradecer sobre todo a la bodega socia nuestra que teníamos, que era García Carrión, que bueno, que con la calidad de su producto y todo lo que nosotros nos esforzábamos en hacer, pues logramos conquistar una pequeña isla, pero muy grande e importante para nosotros, que era San Martín. Bueno, ¿y el destrozo se lo provoca el huracán? ¿El destrozo de su negocio es el huracán o es el saqueo posterior llevándose todo lo que usted vendía? Muy bien. El destrozo lo origina el huracán, destroza la nave, la deja abierta y entonces a partir del segundo día hasta unos 5 días la gente salía a saquear, organizados, digamos. Yo el segundo día que acudí a la nave
pues habían unas 20-25 personas saqueando, digamos, cogiéndolo todo. Y se puso la cosa muy peligrosa y complicada. Bueno, cuenta usted además que fue objeto de un semiatraco. Alguien le amenazó con un machete y quería que le diera todo y usted, vamos, ni reaccionó porque ya había perdido hasta casi el apellido, ¿no? Sí. Era el camión. Yo volvía al tercer día, te escapabas, no podías salir a la calle. Pero bueno, tienes tu negocio, tienes ahí el alma. Y entonces yo cogí el camión, me fui a la nave y volviendo, pues la verdad pues que estaba llorando, estaba roto. Una persona me puso el machete y me dijo que le diese el camión, que le iba a venir muy bien para saquear, ¿no? Y yo ni me di cuenta, o sea, me di cuenta, pero vaya, me dejó marchar, me vi un poquito desgraciadete y me dejó marchar. ¿Y su casa la salvó, Eduardo? ¿Cómo vivieron los momentos más intensos del huracán? Mucho miedo. Todos en el lavabo, somos 5, como muy bien han dicho ustedes. En el lavabo estabas esperando que todo se reventase, pero gracias a Dios el huracán te avisan con tiempo, lo puedes preparar. Y la casa aguantó y bueno, todo lo de fuera, no sé, los balaustres, las barandillas de fuera, los balcones, todo eso voló, La casa en sí, el cuadradito, el cubo de la casa, aguantó, gracias a Dios. Estamos hablando además de vientos huracanados de 300 y pico kilómetros por hora, los que azotaron la isla, ¿no? Devastaron la isla. Sí, es una bestialidad, es una animalada. Veías que la casa respiraba, se encogía, se dilataba, entraba agua por las ¿cómo se dice? Por las cerraduras de la puerta, cerraduras de llaves modernas, no de estas llaves gordotas. La falta de presión o el exceso de presión de fuera, o no sé bien cómo, hacía que entrase el agua como si fuese a presión por las cerraduras. Muy mal rato, la experiencia de... ¿Cuánto tiempo duró ese momento? Eduardo, ¿cuánto tiempo vivieron ese momento en el servicio, vamos, en los lavabos de la casa? ¿En los baños? En los lavabos tuvimos unas 6 horas. 6 horas. Pero además es como un chiste. El huracán es como un donut diabólico. Entonces en medio tiene el agujero, y el agujero... en el agujero hay paz, pero justo después de estar a 380 fueron los picos de aire, cuando entras en el agujero te asomas un poquito por la ventana, hay una paz, ves gente correr, porque es como un break que tienes, como un patio, ¿no? Es decir, bueno, había gente que había perdido la casa, el tejado, y van corriendo por la calle a guarecerse a otra casa. Es fatal. Bueno, y usted ahora pretende volver, lógicamente, a Saint Martin, allí tiene su casa todavía y parte de ese negocio, pero ¿qué ha perdido económicamente? ¿Qué ha supuesto este golpe? ¿Le ha dejado en la ruina? Sí. Yo por eso, a ver, familiarmente estamos bien, gracias a Dios tengo familia, tanto la familia de mi mujer como nuestra familia nos han abierto los brazos, cómo no, hay mucho amor en nuestra familia, pero el tema de la empresa es inviable sin una ayuda externa, porque además de arreglar la nave, tenemos que volver a tener stock. El problema es que todo el stock que había fue robado, destrozado, etcétera. Y entonces este añito ya era un año donde empezaba Made in Spain, sobre todo, que era la marca que habíamos iniciado allí, pues empezaba a funcionar súper bien. Pero bueno, desde el toro, los camiones, todo ha sido saqueado. Entonces, bueno, pues por eso que salgo en la televisión, que me encanta salir en su programa, Antonio. Salgo para ver si alguien de la marca España, del gobierno, simplemente contacta conmigo y me dice lo que puede hacer por mí.
Si no puede hacer nada, entiendo, al que pide, a veces no se le concede, ¿no? Digamos. Pero bueno, lo que me gustaría es eso, que alguien se pusiese en contacto. Yo estuve antes de ayer y ayer en Madrid, estuve hablando con la bodega, García Carrión, me dieron todo su apoyo, empresarialmente y personalmente, cosa que agradezco de todo corazón. Pero luego me hice el periplo de ministerios, etcétera, y la gente no me podía dar más explicaciones que, bueno, una mirada un tanto triste, le sabía mal a la persona que me estaba atendiendo, pero vaya, me gustaría que todo el trabajo que hemos hecho estos años, por nosotros, por España también, etcétera, pues nos pudiesen echar una mano a alguien o indicarnos dónde podríamos ir, etcétera, etcétera, para que, bueno, para poder subsistir la empresa y tirar para adelante. Le deseamos lo mejor, Eduardo, que tenga usted suerte en su gestión. Gracias, Eduardo López, y muy buenas noches. Gracias. Muy amable. Buenas noches. Bueno, los dramas personales de españoles que había, no sé si la colonia era de 20 y tantos españoles en St. Martin, en esta isla. Oye, qué rato, este pobre señor que es de Cambrils, Qué de Cambrils, donde ha habido un atentado en verano y en ha verano, fallecido un montón de gente y ha habido que matar terroristas, y ahora encima está en Cataluña y tiene el follón del 1 de octubre. Desde luego tiene la negra este señor de Cambrils. A ver si tiene suerte el hombre y puede recuperar su negocio en St. Martin. Mónica González, muy buenas noches, Mónica. Buenas noches, Antonio. Vamos a dar las últimas noticias que tengas sobre el llamado crimen del pantano. Efectivamente. Se confirma que fueron asesinadas estas dos personas. Eso es. Se supone que son Paula y Mar. Digo se supone porque hoy se le ha practicado la autopsia a esos cuerpos y la autopsia no identifica a Paula y a Mar, y por eso se le está haciendo una prueba de ADN, ¿verdad? Efectivamente. Aunque se cree que son ellos, lógicamente. Bueno, fuentes no oficiales confirman que realmente son Mar y Paula, pero hay que esperar también a la autopsia oficial, que creo que es lo más pertinente. El titular que hemos recabado en los últimos minutos es el siguiente. Dice: la autopsia no determina la identidad de los cadáveres hallados en el pantano de Susqueda. Y quiero matizar un poco este tema porque a lo mejor ha habido un poco de confusión. La autopsia no ha determinado su identidad. ¿Por qué? Porque la autopsia se dedica a recapitular las huellas dactilares, es decir, a coger la epidermis de los dedos de estas dos personas. Como no han logrado el objetivo, porque evidentemente tras 32 días sumergidos desaparece la epidermis, en este caso los Mossos d'Esquadra y su sección, en este caso de la Policía Científica, lo que hace es recabar el tema de las tareas de ADN, incluso también de la dentadura, que allí es donde se procederá a su identificación. Pero hay que decir también algo importante, el cómo se han encontrado esos cadáveres. Y un dato importante también que hemos conocido hoy, la última novedad, es el tema de las balas, ¿no? El tema de los tiros que parece ser que estos dos jóvenes debieron de recibir. Sobre todo la herida de bala de uno de los cuerpos, sobre todo el de la chica, que ayer comentábamos que era un golpe en la cabeza, que podría ser o bien un golpe producido por una arma blanca o un arma de fuego. Parece ser que es debido a un arma de fuego, a una bala, y también esto corrobora incluso el testimonio de la primera semana de la desaparición, donde un testigo confirma que esa misma tarde-noche escucha una fuerte discusión, una ráfaga de 3-4 disparos, un grito de una mujer bastante importante, de peligro más bien, y luego un último tiro. Eso confirmaría las sospechas de que se produjo este crimen en el pantano. Y algo también importante, Antonio, que creo que es relevante, el tema de la zona. Es una zona, es verdad que inhóspita, transitada, la verdad que últimamente ha sido bastante transitada. ¿Por qué? Porque ha habido casas abandonadas, hay casas donde hay indigentes viviendo. También voy a apuntar que también hay grupos de la zona del este que incluso apuntan a que sean paramilitares, y lo dejo ahí porque es algo que... ¿Cómo paramilitares? Paramilitares, personas que han estado en el ejército en Europa del Este y que parece ser que han venido aquí a España y que se encuentran en esa zona, bueno, pues seguramente que viviendo en alguna masía deshabitada que se encuentra allí, a modo de ocupa, digámoslo así. También cazadores y pescadores furtivos. Los pescadores estarían pescando lo que se llama el siluro, que es ese pescado grande que no se vende aquí en España, pero que sí se vendería y sería muy preciado tanto en China como en países del este. Y por último, claro, estos jóvenes, que yo creo que estuvieron en el lugar equivocado, en un momento equivocado, vieron algo que no debían. Posiblemente debieron de ver algo que no debían en ese momento. Es cierto que también se ha hablado de cuántas personas han podido proceder a este crimen, ¿no? A estos dos crímenes, una o varias. Bueno, pues
por lo que cuentan los investigadores y hemos también sabido, podrían ser varias personas. ¿Por qué? Por cómo ha sido el encuentro de esos cadáveres. Si vemos el mapa de la zona, que yo creo que es muy relevante para que lo vean los espectadores, en el mapa de la zona podemos encontrar, por un lado, dónde se ha producido el encuentro del coche, que además se ve claramente, y dónde han aparecido los cadáveres. Si nos damos cuenta, en la zona que es amarilla, 1 hora y media sería por carreteras, lo que tardaría un coche en recorrer todo ese camino, que es un camino, además, inhóspito, lleno de baches, de piedras. En cambio, el recorrido en azul sería lo que se tardaría ir en barca, que es lo que tardaron, en este caso, los Mossos de Escuadra. 40 minutos tardaría en recorrer un barquito entre donde se encuentra el coche y donde aparecen los dos cadáveres. Efectivamente. ¿verdad? Entonces, yo apuntaría a que seguramente que los asesinos utilizaron el método de la barca. También es verdad que es una zona que solamente se puede transitar por kayak sin permiso, pero claro, a un delincuente no va a pedir un permiso al ayuntamiento para que le dejen utilizar una lancha motora. Entonces, seguramente que hayan utilizado una lancha motora para llevarse los cuerpos, porque evidentemente el camino es demasiado inhóspito por tierra y lo más lógico sería por mar. También porque Mark, el joven, medía en torno a un 80, pesaba 80 kilos y debido al peso también es posible que sean más de una persona, 2, 3 personas, y que haya sido en barca. Y además, por último, Antonio, yo creo que hay unas cuantas dudas, hay más dudas que respuestas, ¿no?, en cuanto a estos crímenes. Primero, Mark y Paula conocían a su agresor, le habían visto antes, se habían encontrado con él. La segunda pregunta sería si se encontraron con alguien peligroso, porque es una zona que, como decíamos, pescadores furtivos, cazadores furtivos, paramilitares de Europa del Este, ¿tenían algún asunto pendiente con alguien? ¿Eran una pareja feliz? ¿Tenían una vida tranquila? ¿Venían de vacaciones a pasar unos días montando en kayak, que era lo que más les gustaba? Algo hay detrás, algún enemigo, lo dudamos, pero ahí la hipótesis es sobre la mesa. Y luego, crimen premeditado o improvisado. Por cómo ha sucedido el caso, yo creo que, y los investigadores tiran por ahí, más bien improvisado, Antonio. ¿Cuándo se sabrá el resultado de la prueba de ADN? Esperemos que en los próximos días. La prueba de ADN no es algo rápido, hay que esperar unos cuantos días. La autopsia esperemos que salga en las próximas horas o en los próximos 2 o 3 días como mucho, que es lo que al final esclarecerá el cómo están los cuerpos y cómo se han encontrado. Pero la autopsia se ha aclarado ya cómo mueren. La autopsia oficialmente no se ha aclarado. Todo esto son filtraciones que han ido cayendo a cuentagotas de cómo posiblemente estén los cuerpos, porque hay muchas contradicciones, Antonio. Yo lo he estado leyendo, que hay informaciones que apuntan a que las heridas de Mark en el torso, en el tórax, serían, pues bueno, agujeros de bala. Otras informaciones apuntan que sea de navaja. Entonces, yo creo que esas contradicciones hay que ponerlas un poquito en cuarentena de momento hasta que salga la información oficial de las autopsias y que los Mossos de Escuadra den una explicación. Muy bien, gracias, Mónica González. Gracias. Buenas noches. ¿Tienes hoy cita en Hoy hay Detrás cita de la Verdad? en Detrás de la Verdad a las 12:30 de la noche con Patricia Bentancor y Ricardo Altable. Luego te vemos ahí. Gracias. Vamos a recordar, aunque sea brevemente, esa parte de esa magnífica entrevista que esta mañana le ha hecho Carlos Herrera en COPE a la ex esposa de un yihadista. Raquel ha contado el proceso de transformación sufrido por su marido, entonces marroquí, hasta su radicalización total y el intento además de adoctrinar también a su hijo mayor de 12 años, a quien le mostraba vídeos con decapitaciones. Su ex esposa, este hombre, el esposo de esta mujer, está encarcelado. Fue a la mezquita y al segundo día ya me dice, he conocido a un amigo que me dice que es mejor venir a la mezquita a rezar, porque rezando en grupo el rezo y las peticiones a Dios llegan antes. Se deja barba, empieza a cambiar un poco la dinámica del hogar, ya no ríe, ya no habla, ya no quiere estar con los niños. Consiguió buscarse los minutos para, sobre todo en el caso de mi hijo mayor, intentar adoctrinarle. Le enseñaba vídeos pues de decapitaciones, de gente inmolándose. Todo esto, claro, imagínese, Carlos, para una madre cuando lee esto en el sumario, o sea, es que se rompe de dolor, o sea, es algo horroroso. Declaraciones de Raquel, la verdad que es impresionante. Como ha contado esta mañana, yo he escuchado la entrevista prácticamente entera y te impresiona, escuchar lo que esta mujer está sufriendo, además, porque claro, el miedo ahora de esta mujer es las amenazas que está recibiendo por parte de amigos, de marido, ¿no? Y sobre todo la posibilidad de que pueda salir de la cárcel en 5 años y se encuentra con una circunstancia y una situación realmente dramática. Recordábamos en el periódico hace poco también que cada vez que pone esta mujer una denuncia y vuelve a pedir protección, la protección que está recibiendo es ninguna por parte sobre todo de la autoridad judicial, lo dice al final. Raquel, la mujer, ¿no? Efectivamente, digo, bueno, yo la verdad es que estoy realmente sorprendido
porque ya no es lo que cuenta, sino la valentía de haberlo contado. Sí, sí, sí. Porque, claro, no y dar te la estás, cara, ¿no? Claro, dar la cara, ha tenido que salir a los medios. Si no sale a los medios, a esta mujer, vete tú a saber qué puede pasar con ella. Claro. Estamos hablando del radicalismo más absoluto. Es el padre radicalizando a los hijos, utilizando a la mujer, y ahora los secuaces de él amenazando a la mujer. Es una historia adacadabrante. Y todo entre nosotros, ¿no? En el fin de semana, en el domingo, explicamos, por ejemplo, el trabajo que está haciendo un criminólogo de Valencia, explicando los métodos por el cual luego este tipo de mensajes se inoculan en nuestros hogares y en los iPhones y en los iPads de nuestros hijos, entre otras cosas, por ejemplo, con determinadas canciones, determinados grupos musicales y toda una forma de cultura musical que les va acercando a esto que describe esta mujer, ¿no? Y que hace cosas tan raras como que una persona en Europa, una chica alemana o un chaval británico, pues haya acabado en los frentes del ISIS luchando, ¿no? Tremendo, entre nosotros. En fin, bueno, vamos a hacer una pausa. Les recuerdo que después vamos a repasar ya los periódicos, todas las portadas. Hablaremos también con el portavoz de la APM, la Asociación Mayoritaria de los Magistrados, de los Jueces, Asociación Profesional de la Magistratura, a propósito de la situación que están viviendo sus colegas en Cataluña y sobre todo de ese pulso y desafío al Estado de Derecho que el separatismo está echando, ¿no? Y tendremos posibilidad también de ofrecerles algún vídeo muy interesante que merece la pena que también comentemos. Hasta ahora mismo. Bueno, son las 12 menos 10 minutos de la noche, recta final del Cascabel. Nos quedan todavía muchas cosas, Cristina, no nos vamos, ni mucho menos. Bueno, de entrada, mira, de entrada nos va a decir Paola Sánchez cómo está el barómetro. Y, por cierto, creo que tienes por ahí un vídeo que se ha hecho viral. Un vídeo vídeo que ha generado mucha controversia hoy. Vídeo editado por el Partido Popular. Titulado Hispanofobia, ¿no? Y dedicado a los independentistas, ¿no? Sí, una campaña realmente polémica que se lanzó ayer en las redes sociales, concretamente el Partido Popular en su cuenta de Twitter lanzó un tuit fijo, en este momento ya no es fijo, y como les indicábamos, pues el vídeo dura más o menos 2 minutos y se llama Hispanofobia. Y nosotros lo que vamos a hacer directamente es que ustedes lo vean íntegramente. Siempre con educación y respeto intentaremos defender lo que estamos convencidos que es mejor para los ciudadanos. Nadie quiere apoyar a Andalucía, que son unos vagos que no trabajan nunca. Jo que sóc independentista no d'ara sinó de tota la vida, senzillament perquè només sentir la paraula Espanya ja em provoca una urticària des de fa molts anys. Una política, Inés Arrimadas, que es jerezana, que llegó hace 8 años a Cataluña. Y tú dices que Fernández Díaz es catalán y no lo es. No, tú hablabas de Jorge Fernández es catalán. No has nacido en Cataluña. La Junqueras, al diari Avui, el 27 d'agost del 2008, parla d'un estudi genètic i en un moment determinat diu, en concret els catalans tenen més proximitat genètica amb els francesos que amb els espanyols. Perquè els espanyols són espanyols i són xorissos, pel fet de ser espanyols des del meu humil punt de vista. Els partits espanyols que hi ha a Catalunya, com Ciudadanos i el Partit Popular, que no s'hauria de dir Partit Popular de Catalunya, sinó Partit Popular a Catalunya. Aquests són els nostres adversaris, la resta som el poble català. En aquells que parlen castellà a Catalunya. Aquests són colons, no són catalans. No és català algú que no parla català, és català només aquell que parla català. Li molesta que el president de la Generalitat sigui un andalús? Un andalús que tingui el nom en castellà, sí. Molesta molt. Molt. El problema son que cada día España roba a cada català 3.000 euros. El problema es que cada día España roba 60 millones de euros a Cataluña. Y usted fa como el botiguer, que cada día pasa la banda mafiosa. Bueno, pues esto es lo que hay. Este es el vídeo que ha puesto en circulación el Partido Popular de ataques que han dirigido dirigentes, en este caso, o políticos partidarios de la independencia, y contra España, contra políticos españoles. Es horrible, Antonio, porque realmente... Claro, yo según lo he empezado a ver, he empezado a pensar al principio, ¿no? Digo, qué inadecuado que digamos que se ahonde en la brecha entre españoles y catalanes, pero al cabo de tantas aseveraciones realmente uno ve que hay una cierta parte de Cataluña, que desde luego no puede hacerse extensiva al resto de los catalanes, que está sembrando odio.
O sea, ¿cómo es posible que tú consideres a gente que te quiere, como pueden ser todos los contertulios aquí, quiero decir, que están orgullosos de Cataluña, que admiran a Gaudí, que aman la Sagrada Familia, que veranean como yo en Girona o en el Valle de la Cerdaña, que es el más hermoso de España, de esta manera? Ahora, ¿creéis que, bueno, se ha interpretado como que el Partido Popular está echando más leña al fuego? Algunos han considerado que esto es un exceso y que no tiene que haberlo hecho. Hay un sector del Partido Popular que está pidiendo respuestas más contundentes por parte del Estado. Y hay otro sector del Partido Popular al que este tipo de vídeos ni les ha gustado ni lo creen conveniente justo en este momento, a 4 o 3 días, porque empezó a circular ayer, del 1 de octubre. De hecho, a los ministros se les ha dado un poco la consigna de que no abran absolutamente ningún fuego en estos días, de que hablen exclusivamente desde la legalidad y que dejen para los jueces y para los órganos judiciales de la legalidad también. Claro, efectivamente. Y que dejen para los jueces y para los que dices tú, Fátima, las palabras más gruesas. Hay dos PPs, pero es verdad que el contenido del vídeo es verdad. Lo que dice esta gente es verdad. Lo que defiende, perdona, claro, y lo que defiende es que acabarán, y dándola un poco a la exageración, no tanta, pero es el RH negativo. Y oye, que es que lleva 8 años nada más en Cataluña. Eso es una realidad, que es verdad, como dice Cristina, que es parcial, sí, pero también está, y es la que envenena porque es la que manda. Y luego hay otra parte del Partido Popular que prefiere otro tono, y el otro tono es, para mí, hoy equivocado, que es a 48 horas vista, pues el señor Guindos diciendo que va a dar ahora otros 1000 y pico millones a Cataluña. Hombre, no le puedes dar otro dinero a un tipo que está ahora mismo bajo la sospecha judicial. No, yo creo que ese dinero está controlado por Hacienda exhaustivamente. Otra cosa es que dentro de los fondos que se le da el FLA para que paguen su deuda... Sí, lo paguen la deuda los que mandan ahora y que son los que tienen que responder a la Hablas justicia. tú de que yo creo hay una división enorme. Perdóname, Fernando, dice Fátima, hay una consigna de que los ministros se pronuncien poquito sobre el tema del referéndum y perfil bajo, vamos, que estén casi desaparecidos. Ayer publicó un artículo, ¿qué narices? El editorial del periódico El País ayer fue bastante crítico con el gobierno, precisamente lo tituló Ausencia de gobierno y decía que el Ejecutivo debe comparecer y no delegar el relato de lo que está pasando en jueces y fiscales. O sea, que tiene también que tomar decisiones políticas. Lo que pasa que se preguntaba qué hace el ministro, ministro portavoz del gobierno tan simpático y tan dicharachero que va a los festivales de cine, pero luego está desapareciendo. Porque por un lado sale Felipe González diciendo que él en estos momentos ya habría aplicado el 155 y por otro lado, cuando se busca una iniciativa de respaldo de todos los grupos políticos, digamos, constitucionalistas, al lado del gobierno, se plantea en el Parlamento y el Partido Socialista ni siquiera se abstiene. Sí. Te quiero decir... Bueno, pero Felipe González, Cristina, en este momento en el Partido Socialista, predicamento. Pero a nadie se le oculta que el partido de Díaz mucho. No es el partido de Sánchez, que el partido de la señora Susana Díaz en Andalucía no es exactamente el mismo que Iceta. Y entonces esta debilidad interna del Partido Socialista deja muy solo al gobierno. De todas formas, una cosa es que ahora mismo el gobierno y sus miembros no quieran se muestren muy cautelosos con lo que pueda pasar en las próximas horas y otra cosa es que el gobierno de Rajoy no esté dispuesto a llegar hasta en las últimas consecuencias, llegado el momento y si se dan las circunstancias. Perdón un momento, solo un segundo. Quiero que recuperemos este debate. Que lo que hace falta, de todas maneras, es una voz en las próximas horas, a mí me parece que es necesaria y por eso suspendió su viaje internacional del propio presidente. Perdón un momento, Fernando, es que tenemos la posibilidad de saludar a don Celso Rodríguez, que es portavoz de la Asociación Mayoritaria de Jueces, Asociación Profesional de la Magistratura concretamente. Don Celso, buenas noches. Buenas noches. De entrada voy a recordar que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha pedido a los 49 partidos judiciales de Cataluña que doblen los juzgados de guardia el domingo. Y es por lo visto la primera vez desde la transición democrática que se activa esta medida, esta guardia en una comunidad ante la previsión de situaciones, ellos hablan de situaciones inabordables con la posibilidad de muchos detenidos o muchas denuncias y atestados. Pero en fin, de entrada le voy a preguntar, don Celso, ¿qué opina de la declaración del consejero de Interior, del señor Joaquín Forn, que ha dicho que hay un bien superior a cumplir la ley, concretamente la seguridad ciudadana? O sea, antepone la seguridad ciudadana al cumplimiento de la ley. Bueno, evidentemente no puedo compartir esa declaración porque en un Estado de Derecho
en una democracia como la que vive España y como cualquier otro país que disponga de un ordenamiento constitucional, no puede existir nada por encima de la ley, pero que tampoco puede proclamarse ningún mensaje fuera de la ley. No hay más legalidad que la que dimana del orden constitucional y, por lo tanto, negar ese orden constitucional, negar la aplicación de la ley o anteponer bienes o valores que se consideran superiores está en contradicción con el principio puro del derecho y con la esencia de un Estado democrático que respete la separación de poderes y, ante todo, el marco legal como el escenario que garantiza en una sociedad civilizada, en una sociedad moderna, el orden social y la paz. Claro, es que el consejero, fíjese, señor Rodríguez Padrón, el consejero de Interior del Gobierno de la Generalitat lo que está diciendo es que para que haya normalidad ciudadana, para que no haya desórdenes públicos, a lo mejor la policía no debe cumplir la orden de la juez que le pide que cierre los colegios si están abiertos o que impida que se abran el día 1. Fíjese dónde hemos llegado. Eso garantizaría que hay normalidad o seguridad ciudadana y que anteponga esa seguridad o ese orden público al cumplimiento de la ley. Seguramente esa reflexión encierra una contradicción en sí misma. Sostener que para garantizar la seguridad ciudadana y, por lo tanto, la normalidad de la convivencia ha de prescindirse de la ley no es sostenible en ningún Estado de Derecho. La ley es lo que garantiza precisamente la convivencia ciudadana en paz. Y cuando la ley no se aplica por cualquier institución o incluso cualquier particular, puesto que todos estamos obligados a respetarla y cumplirla, es cuando entran en juego los tribunales de justicia. En este caso, pues los tribunales de justicia están conociendo ya de determinados asuntos derivados precisamente del quebranto de la ley, de la desobediencia al Tribunal Constitucional y, por lo tanto, como dice la Constitución, los jueces hacen cumplir la ley juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, y por lo tanto cualquier orden que dimane de un juez en aplicación estricta de la ley y del orden constitucional tiene que ser respetado, tiene que ser cumplido sin ninguna otra consideración, sin ninguna otra condición que, a título supongo que, bueno, muy particular y desde una interpretación que no puedo compartir, no cabe sostener en las palabras que me informa que ha pronunciado el consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña. Es una absoluta contradicción que no se sostiene. Le pregunto por otras declaraciones. Hace unos días, el señor Iglesias, líder de Podemos, tildó o calificó de presos políticos a los detenidos por orden judicial, porque estaban participando en la preparación de una consulta ilegal. ¿Le indignó esa declaración? ¿Le sorprendió? ¿Le molestó? Bueno, no me sorprendió, no me molestó, tampoco llegó a indignarme, pero sí que la recibí con cierta perplejidad por proceder de una persona que ocupa un cargo nada menos que de diputado en el Congreso. En España no existen presos políticos. En Cataluña no se está juzgando a nadie, no se va a juzgar a nadie por sus ideas. El propio Tribunal Constitucional defendió en una sentencia que es posible perseguir cualquier objetivo político siempre que se haga dentro de los cauces que marca nuestra Constitución, que tiene mecanismos para plantear y defender cualquier iniciativa puramente política. A nadie se puede juzgar por simplemente la defensa de una idea política dentro del marco constitucional. Y desde luego no hay ningún preso político en España y esas declaraciones, pues al igual que las anteriores, carecen del más razonable fundamento. Y me parece que en esto todos podemos compartir desde una posición racional la misma conclusión. Presos políticos en España, afortunadamente, hace muchísimos años que no existen y desde luego por los acontecimientos que están desenvolviéndose en Cataluña, nadie puede proclamar
que vaya a juzgarse una determinada idea política. Lo que se juzga es la desobediencia al marco legal cuando traspasa las fronteras que establece el Código Penal, que regula las conductas siempre más graves que pueden producirse en una sociedad. Don Celso Rodríguez Padrón, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, gracias y muy buenas noches. Le agradezco su presencia en el Cascabel. Si me permite, me gustaría simplemente lanzar un mensaje a la sociedad de confianza en el sistema judicial. La fortaleza del sistema judicial, la fortaleza de los jueces en España, desde el principio de independencia y con garantía de los derechos de todos los ciudadanos, está por encima de cualquier presión y desde luego de cualquier interpretación que pueda ahora mismo poner en duda la aplicación estricta del orden jurisdiccional que todos hemos jurado respetar y cumplir. Y por supuesto, los jueces que están ahora mismo desempeñando su función en Cataluña cuentan con el respaldo inquebrantable de toda la judicatura española. Estoy seguro que prácticamente de toda la sociedad. Cualquier intento de presión, de injerencia, de influencia en sus decisiones está destinada al más absoluto fracaso. Estamos totalmente de acuerdo. Gracias, señor Rodríguez Padrón. Gracias y buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Volvemos en un ratito. Ahora, si queréis, comentamos las declaraciones del magistrado y ya leemos las portadas. Y valoramos también esos titulares. ¿De acuerdo? Hasta ahora mismo. Bueno, si quieren ustedes saber lo que hoy publican los periódicos, hoy viernes ya, tenemos sus portadas y podemos, de paso, analizarlas y comentarlas. Voy a empezar por El Mundo, en atención a Fernando Lázaro, que es su diario, y la portada hace alusión, referencia, como ven ustedes, con su titular principal, a esa reunión de la Junta de Seguridad de Cataluña. Y es la foto de portada, además. Ven ustedes al coronel de la Guardia Civil, Pérez de los Cobos, que es el responsable del operativo policial, el delegado del Gobierno en el medio, David Millo, y el secretario de Estado de Seguridad. ¿Y quién ven de espaldas? Ahí ven ustedes a un señor de espaldas, con su gorra reglamentaria, etcétera, etcétera, pues es el señor Trapero, el mayor de los Mossos. La foto de luego es todo un poema, que dice mucho. Digamos que la distancia que hay entre Pérez de los Cobos y el señor Trapero es directamente proporcional a lo que se está viviendo en cuanto a hacer frente a esto. Claro, la foto refleja la instantánea, el momento que ahora mismo policialmente vivimos de si los Mossos están o no por cumplir la legalidad. Y lo que vemos que de momento en esa foto se interpreta que da la espalda a lo que es el coordinador designado por la autoridad judicial. Más clarita, ahora lo leo el titular del Mundo, pero fijaos la de portada de ABC, que efectivamente es la misma foto, pero han dejado solamente como protagonistas a Pérez de los Cobos, al máximo responsable de Guardia Civil y vamos, Mossos y Policía, en este caso en el operativo de Cataluña, y al señor Trapero, al mayor de los Mossos. Y ves la cara del señor Pérez de los Cobos, del coronel, mirando así con recelo, y el otro mirando al suelo, diciendo, bueno, es la foto estamos muy alejados. Pero yo vuelvo a la reunión, que es lo importante, y vuelvo a decir que una reunión para perseguir un delito ha estado presidida porque han impulsado el delito. O sea, es lo que refleja el momento en el que está Cataluña. Hoy se reúne una Junta de Seguridad para perseguir un delito y esa Junta de Seguridad la convoca ayer y la preside hoy la persona que impulsa ese delito. Más sin razón es imposible. Bueno, en el caso de ABC titula recelo policial. Es el pie de foto, habla del recelo policial y de los máximos responsables de Guardia Civil y Mossos d'Esquadra, Diego Pérez de los Cobos y Lluís Trapero, en la imagen que mostraron sus discrepancias sobre cómo garantizar la seguridad del domingo, luego en la reunión. Y el titular destacado es 300 antisistema europeos se ponen a las órdenes de la CUP. Los del Mambo, los radicales antisistema. Interior alerta de la llegada a Barcelona de radicales desde Francia, Grecia, Holanda, Italia y Alemania para provocar altercados el 1 de octubre. Realmente es un tema preocupante este. Este es un tema de seguridad ciudadana de primer orden. Porque esos 300 son todos violentos. Estarán seguramente todos fichados, como nos explicaba antes Serafín Giraldo, y estarán bajo interceptar, lupa. Fernando. Yo estoy convencido de que la coordinación policial en la frontera con Europa siempre se les intercepta a un importante número de radicales cuando vienen a una cumbre internacional y se les devuelve. ¿Cómo que no?
¿Cómo que no les puede prohibir? Sí, bueno. ¿Cómo? Claro que les puede. Como a los hooligans. Como los tengas fichados y tengan como estén fichados, se les puede prohibir perfectamente. De hecho, lo hacen. En el caso de que estén fichados, sí, pero es verdad que hay en un el caso de que no lo estén, hay un porcentaje que se te no cuela. están, claro. Igual que habrá un porcentaje seguramente que se cuele el domingo de urnas que las fuerzas de seguridad como se cuelan no han en logrado Davos evitar. todos los años Pues y claro. montan la que montan. Pero igual que se nos van a colar algunos del País Vasco y de Navarra y son a los que mejor tenemos ubicados por necesidades históricas y aún así pues llegarán seguramente un par de centenares que se juntarán con estos y con los requeridos. Yo estoy pensando en la gente que vive en Cataluña en paz, ¿no? En tantos amigos que ahora mismo nos ven, ¿no? Pues desde Vic, desde tantos puntos, desde Gerona, desde Barcelona, y realmente es una sinvergonzonería alentar esto. O sea, que 1 millón de personas, entre ellas estos individuos, estén armando follón en la calle y que se pretenda que eso no tiene consecuencias para la seguridad ciudadana es de un cinismo extraordinario, ¿no? Yo diría ¿Te van a decir que estás echando leña al fuego? No, yo creo más bien que lo que hay que ser es sensatos, ¿no? O sea, quiero decir, tú no puedes pretender que esto sea una fiesta de la paz y el clavel con lo que estamos viendo. Esto no tiene sentido común y quien así lo defina no está en los términos de la realidad, ¿no? Y de hecho, el vídeo que hemos visto antes es interesante desde otro punto de vista, el que identifica verdaderamente un proceso totalitario en Cataluña, ¿no? Que dice del otro que es una persona inferior, una persona racialmente inferior, etcétera. Por ejemplo, anécdota de estos días. 2 amigos se reúnen, los 2 catalanes, los 2 con 8 apellidos catalanes, y uno le dice al otro que es constitucionalista y el anterior le señala que él va a votar por la independencia. Bueno, han acabado sin hablarse. O sea, porque el catalanista o el independentista le ha dicho al otro que no es catalán. O sea, aquí en estos momentos se están impartiendo marchamos de catalanidad, que se arroga un régimen que define a las personas en virtud de su identidad étnica. Fíjate, Cristina, que hoy ya son las 12:17, con lo cual es viernes. Hoy hace 40 años que Adolfo Suárez aprobó aquel decreto para restablecer la Generalitat de Cataluña. Hoy hace 40 años que llamó a Tarradellas, que entonces estaba en el exilio para que fuera presidente. Y hoy hace 40 años que empezó probablemente uno de los periodos de autogobierno más importantes para Cataluña. Y de más progreso de España, Fátima. Y del mayor progreso de este país. Y del mayor avance de este país. Uno de los autogobiernos, no. El mayor autogobierno de Cataluña y de cualquier comunidad europea. Voy a seguir leyendo titulares. En su segunda portada de titulares, ABC destaca la posición en la que estamos ahora mismo los periodistas críticos con el proceso separatista. Y habla del periodismo crítico con el separatismo y con la independencia, que denuncia el acoso insoportable al que está siendo sometido del 1 de octubre. El periodismo acoso insoportable en las redes, por ser crítico con esto, pero ya estés aquí o estás en Barcelona. El periodismo que está porque estamos sufriendo también nosotros. Los periodistas que hacen televisión no pueden que echamos leña al fuego, es tremendo. Por estar en contra de esto. En las últimas horas, alguno de los responsables de la Generalitat que haga un llamamiento a la calma a los que saben que son sus radicales, que son los de la CUP. No, cada vez que hablan y piden serenidad, le piden serenidad a la policía y a la Guardia Civil. O sea, hacen la carga de la prueba al revés, no, hombre, pídeselo a la CUP. Y Reporteros Sin Fronteras. Otro detalle, y una línea, otro detalle. Estos días que estamos viviendo, para ver hasta dónde ha llegado lo que se sembró quizás equivocadamente hace 40 años, dando la mano. Serrat, pongo nombres, Boadella, hace tiempo, por cierto, Boadella, Borrell, que no es, hombre, peligrosamente... Son unos fascistas estos días. Y Arnaldo Otegi ha sido aplaudido en las calles de Barcelona. Otra foto que dejo ahí, no hace falta comentarla. Claro. Dice ABC que Reporteros Sin Fronteras pide respeto para los informadores. Claro, es que llega un momento en que te pregunta y dice, bueno, por defender la legalidad y por la Constitución y defender la ley por encima del desafío, resulta que tú haces lo que haces no es serenar y no llevar tranquilidad y echar leña al fuego. Es que es tremendo todo esto. Estamos viviendo una situación realmente kafkiana. Bueno, a veces también subraya que Susana Díaz reta a Pedro Sánchez y ha respaldado en Andalucía una moción de apoyo al gobierno para hacer frente a este desafío separatista. El Banco de España alerta del riesgo del desafío catalán para la economía y la Guardia Civil requisa en Igualada 2,5 millones de papeletas y 100 urnas. Por cierto, Paola Sánchez, Piqué también es motivo de portada en ABC. Estamos hablando del defensa central del Barça. Piqué vuelve a prender la mecha. ¿Por qué? Cuéntanos, ¿qué ha hecho Piqué esta vez? Bueno, pues la ha vuelto a liar en Twitter. Ha vuelto a crear la polémica. Vamos a ver si podemos leer esas palabras del jugador de fútbol. Desde hoy
y hasta el domingo expresémonos pacíficamente, no les demos ninguna excusa, es lo que quieren y cantemos bien alto y bien fuerte. Lo acompaña con el hashtag votaremos. El tuit se ha hecho viral, pero también se ha hecho viral la cadena de reacciones que han sucedido a este tuit y que han creado un hashtag a la contra de Piqué, en este caso un hashtag que sería Piqué fuera de la selección. Y es que el tema de Cataluña, pues evidentemente inunda las redes. Pero es el cinismo más absoluto. O sea, él ha utilizado a España y a la selección española para hacer caché personal de fútbol. La ha utilizado como y ahora vemos que como un auténtico canalla. Hombre, si no estás, pero no estás para nada, tampoco para hacer una máquina de dinero. De verdad es el cinismo elevado a la máxima potencia. Y luego protesta de que le piten. Bueno, pues en fin, me parece que visto lo visto, me parece hasta poco lo que le están pitando. No era necesario, tiene un afán provocativo, hombre. Ahora que hablan de no provocar, tiene un afán provocativo ese tuit. Y luego de luego sosiego no lleva, este sí echa gasolina al fuego. No era necesario, este sí incluso para su público en Cataluña, que ya lo adora, no era necesario. En cambio, para él ha sido un afán de provocación. Y yo recuerdo a Piqué, porque estaba yo, en las calles de Madrid, en un autobús descapotado, con la selección española cuando ganaron el Mundial de Fútbol, con banderas españolas, por cierto, como nunca se vendieron en Cataluña en aquel momento. Fue cuando más banderas españolas se vendieron en Cataluña. Y yo recuerdo a Piqué en ese autobús. ¿Por qué? ¿Por qué luego se quejan de provocación? Si los que provocan desde hace muchos años son los que son. Y hay que empezar a decirlo muy claro. Si es que aquí van de víctimas los que provocan. Acusan de golpe de Estado los que dan un golpe de Estado. Ese es el problema, que estamos consintiendo que su verdad, que es una mentira, la vendan como una verdad día tras día. Sí, y que digan que es un atentado a la libertad de expresión el no poder votar. O que estamos en un estado de excepción. Bueno, vamos a ver, El Mundo destaca en su edición de hoy ya viernes, los Mossos de Escuadra abren ya la puerta a no actuar en los centros de votación. Afirman que van a decidir cómo y cuándo actuar para no poner en riesgo la seguridad ciudadana. La Generalitat y dirigentes educativos llaman a formar colas gigantes ante los colegios. Y luego en la foto de portada, la de Trapero se pone de perfil, ya ven ustedes ahí, ¿no? Que ya hemos comentado anteriormente. Voy con El País. La Generalitat le recuerda al gobierno que no va a obedecer, que no obedecerá. Puigdemont no garantiza al Ministerio de Interior que los Mossos vayan a cerrar los colegios. Romeva, que es el consejero de Exteriores, asegura que habrá referéndum y declaración de independencia en 48 horas. Y la Guardia Civil confisca millones de papeletas y sobres para la consulta. La foto de portada, bueno, pues es uno de los mítines, de los actos en favor de la consulta. Y habla en un reportaje, comenta el origen social y el nivel de ingresos son decisivos para abrazar el independentismo, una causa con 8 apellidos catalanes, un reportaje que incluye en su edición de hoy ya El País. Voy con La Razón. Puigdemont usará niños, dice La Razón, esto sí que es tremendo también, Puigdemont usará niños como escudos humanos en los colegios. Efectivamente, pretenden encerrar a padres que se encierren padres y alumnos en los colegios para evitar que luego la policía pueda cerrarlos. De tal forma que ahí se instalen las urnas y estén abiertos para que lleguen las personas que quieran a votar el domingo. Asociaciones de padres organizan actividades desde hoy hasta el domingo para tomar los centros. Y que esto no cierre, los centros educativos. Sí, sí. Y que esto no cierre. Amparados por la Asociación de Padres. Sí, y ojo, los niños que no vayan, ojo los niños cuyos padres tengan el valor, que son los menos, porque la gran mayoría están aterrorizados, de decir mi hijo no participa con esto. ¿Qué hace la policía si se encuentra colegio electoral del colegio, no sé, de secundaria, etcétera, o instituto, lo que sea? Se encuentra allí, no sé, 100 niños y padres. Pues hombre, el domingo por la mañana. Yo creo que la actitud de la policía y las urnas colocadas. ¿Y ahora qué va a ser ¿qué hace la policía y la Guardia Civil? Pues impedir que entre gente ahí. Claro. No le vas a hacer nada al que esté dentro, pero vas a impedir que entren ahí 100, 200 personas a votar. Y los de dentro que se queden dentro, lo va haciendo manualidades. Insisto, y lo va a tener que hacer la policía y la Guardia Civil, porque estamos todos conscientes. Los de dentro que se queden haciendo manualidades y los de fuera que no puedan entrar. No pueden estar los de dentro tampoco. Decía Serafín Fanjul, en cualquier caso, y creo que estaremos todos. Están precintados por orden judicial. Sí, pero en el último mitin ayer mismo, una representante de la CUP cogió unos precintos y dijo, lo que tenemos que hacer es esto, romperos, es decir, estaba llamando al delito. Me imagino que habrá que actuar también con una persona que está llamando al delito, ¿no? Bueno, o sea, es que están diciendo que hay que también que romper los precintos. Según la Razón, Rajoy ha montado ya un gabinete de crisis en Moncloa ante el 1 de octubre y que va a tener línea abierta con Pedro Sánchez y Albert Rivera, permanente a partir del sábado, nos imaginamos.
La Vanguardia, el Banco de España alerta de los efectos del conflicto catalán, es el titular que destaca La Vanguardia. El gobernador del Banco de España admite que las tensiones políticas pueden dañar la economía y el gobierno intenta calmar a sus socios de la Unión Europea. Colau anuncia que votará en blanco o nulo, eso ha dicho la alcaldesa. Foto de portada para el mayor de los Mossos y el coronel Pérez de los Cobos. Y habla de frialdad institucional. Y un titular más sobre esto. Puigdemont trata de tranquilizar a los directores de colegios. El presidente asegura que el gobierno será el responsable de abrir los centros. Oye, la alcaldesa de Barcelona tendrá que responder de lo que también pasa hay el domingo, dato, porque Antonio, es un comportamiento que llama también a la ilegalidad. Inclasificable. Muy significativo, lo Venga, digo en brevemente, 3 Fátima, que ya no segundos. tenemos tiempo. Los grandes almacenes de este país por excelencia se van a unir al pequeño comercio no abriendo el domingo. Es muy significativo que el gran comercio no se atreva a abrir tampoco el domingo. Y ojo, porque el lunes hay huelga general, se tiene que cerrar todo obligatoriamente. Esta tarde he hablado con un director de un colegio concertado en absoluto partidario de la consulta, que va a tener que cerrar porque tiene la mitad del cuadro del profesorado independentista y no tiene personal suficiente para atender a los niños, y sobre todo porque no quiere poner en peligro a los críos. O sea que una y otra vez la gente tragando y ser señalada por una causa que verdaderamente está siendo excluyente hacia los demás. Mira, una pregunta, 3 palabras. Si los comercios no se atreven, si los padres no se atreven, es decir, si hay miedo, ¿hay democracia? Hay mucho miedo. Lo dejo ahí. Mucho, si hay miedo, mucho miedo. ¿hay democracia? Esa es la pregunta. Vamos a ver, la página web de COPE. Hasta ahora la Guardia Civil requisa en Igualada 2,5 millones de papeletas, 4 millones de sobres y 100 urnas. Es el titular destacado. Y también habla del operativo que la COPE pone en marcha el domingo con Carlos Herrera al frente y Cristina López Listing de Escudera, fiel Ahí Escudera. estaré en Barcelona entre otros, para contarles a los telespectadores y a los oyentes minuto a minuto lo que ocurre el domingo. Y también, hombre, también lleva aportada a su página web, en COPE en su página web, lo de Piqué, que se posiciona a favor del referéndum y el lío que ha armado en las redes sociales. Hoy viernes, ¿qué es noticia? Pues a las 12:28 en directo les vamos a hacer un resumen a los espectadores de las noticias más importantes que van a suceder, como dice Antonio, en pocas horas. Primero empezamos por Barcelona, donde el vicepresidente catalán Oriol Junqueras, junto al portavoz de la Generalitat, Jordi Turull, van a explicar en rueda de prensa el dispositivo del referéndum de este domingo, y a lo mejor algunas de las dudas e incógnitas que hemos tenido durante este programa se van a desvelar. En Madrid, Mariano Rajoy se reúne con su Consejo de Ministros a 2 días del referéndum y veremos si toman alguna iniciativa de última hora que pueda acabar con los planes de Puigdemont. Y por su parte, el presidente catalán, Puigdemont, continúa con su búsqueda de apoyos internacionales y va a recibir a una delegación parlamentaria internacional formada por 30 diputados de 16 países europeos diferentes que van a hacer un seguimiento de la votación de todo este fin de semana. Estas son las noticias de mañana, Antonio. Hoy será noticia. ¿Y el barómetro cómo ha cerrado, Paola? Pues mira, a esta hora lo tenemos posicionado en un 79% de ustedes que creen que no se va a celebrar este domingo el referéndum, frente a un 21% que nos ha llamado para decirnos que sí. Muy bien, gracias, Paola. Detrás de la verdad, vamos a ver qué nos avanza Patricia Betancor y Ricardo Altable. Adelante, Patricia, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Gritos, disparos y después silencio. Es el estremecedor testimonio de un testigo que oyó una pelea y varios tiros la noche en la que desaparecieron los jóvenes del pantano de Susqueda. Hoy, además, hemos conocido que la joven presentaba un disparo en la cabeza. Y ya hay también una primera condena para el don Juan Gallego, que, ya saben, llegó a estafar a más de 60 mujeres en toda España. Rodrigo Nogueira, al que sus víctimas definían como bajito, feo y sin dientes, bueno, pues ha aceptado 2 años de prisión y una multa de 3.000 euros. Estos y muchos más temas en unos momentos, porque ya saben que hay muchas formas de contar las cosas. Y la nuestra, como siempre, ir detrás de la verdad. Volvemos enseguida, Antonio. Pues nada, no nos perdemos esta noche detrás de la verdad, y sobre todo lo de don Juan Gallego. Qué artista el tío. Vamos a ver, señores, que ha sido un placer. Adiós. Cristina López Listing, hasta el próximo fin de semana. Bueno, el fin de semana, efectivamente. La mitad del fin de semana en Cataluña, la otra mitad haciendo el programa. Y aquí también te recabaremos tu opinión, por supuesto. Bueno, desde Barcelona os contaré cuánto dura. Recuerdo que a partir de las 10 menos cuarto aproximadamente, el domingo estaremos aquí, o antes incluso, en un programa especial del Cascabel, hasta la 1:30, para contarles lo que el día nos deje de ese desafío y de ese referéndum ilegal o consulta ilegal en Barcelona, con unidades móviles, con conexiones, con invitados, en fin, con analistas,
todo lo que ustedes van a requerir y demandar desde el punto de vista de información y opinión aquí, en el Cascabel. Adiós, Fernando Lázaro. Buenas noches. Adiós, Fátima Iglesias y Javier Gallego. Gracias. Nos vemos el domingo, Antonio. Entonces nos reencontramos el domingo. A partir de las 9:30 de la noche aquí en 13, ya lo saben. Que descansen.